armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Por orden del Führer, todos los hombres entre 15 y 60 años están obligados a cumplir la orden de alistarse en el ejército, sin que se hiciesen excepciones. Quien se esconda cobardemente en los refugios antiaéreos comparecerá ante un consejo de guerra y será condenado a muerte. Esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos a Berlín en 1945 para conocer los últimos días del Tercer Reich. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Daniel Ortega, que nos llevará hasta Berlín en el año 1945 para conocer los últimos combates en la Cancillería y en el búnker de Hitler. Daniel es un conocedor de esta batalla, ya que escribió 2 novelas sobre el tema. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola Francisco, encantado de estar una vez más contigo, con toda la audiencia del programa. Ya eres habitual, ya tenemos un programa anterior sobre tu último libro, ¿no? Sobre la División Azul, los águilas de la División Azul, ¿no? Los águilas azules, en el que estuvimos hablando un poco sobre esa unidad, ¿no? Esa unidad de la Legión Azul, que era la División Azul Aérea, ¿no? Sí, en su día hablamos de la Escuadrilla Azul, ¿vale? Que sería la parte, vamos a llamarlo así, de personal de vuelo, y esos hombres que también hacían, por supuesto, labores de mecánicos, armeros, etcétera, que iban en esas 5 escuadrillas que se fueron relevando y que conformaban aquel escalón de, vamos a llamarlo así, de vuelo, vamos a decirlo así también, esa división dentro de lo que es la División Azul, ese apartado especial que eran pilotos y personal, lógicamente, de apoyo a esos pilotos que fueron relevándose hasta en 5 ocasiones, en 5 escuadrillas, desde 1941, es decir, que combatieron en el tiempo prácticamente igual que la División Azul lo hizo en tierra. La verdad que esa novela, Cielo Rojo, Águilas Azules, trata exclusivamente solo de la primera. No sé si el día de mañana me animaré a hacer una por escuadrilla, pero la verdad que esa primera novela sobre la Escuadrilla Azul, la primera, la comandada por Salas Larrazábal, me ha exigido mucho curro. Han sido 3 años y pico de trabajo, tanto de campo como en archivos y demás, y luego por supuesto redactarla, revisarla y demás, pero ahora mismo pues bueno, estamos en un momento de pausa de ir viendo un poquito cómo funciona en el mercado el libro, que parece que lo va haciendo bien, pero como bien decíamos en el otro programa, que era monográfico de la primera Escuadrilla Azul, pues bueno, los proyectos cuando son de calidad pues requieren su tiempo, y mejor es hacerlo bien, con buena letra, como se suele decir, que las prisas siempre son malas consejeras. Dije Legión Azul porque me lié, es verdad que después de la División Azul hubo la Legión Azul, pero yo quería referirme a las Escuadrillas Azules. Pues hoy no vamos a hablar de... sí vamos a hablar de algún español que estuvo en la batalla de Berlín. Yo hace tiempo escribí unos artículos sobre españoles en los últimos días del Tercer Reich, y aquí haremos mención a algunos, veremos los mitos y la realidad de esos españoles en la defensa o en la lucha por Berlín, ¿no? Pues hiciste 2 novelas, ¿no?, sobre este tema. Una es Berlín 1945, ¿no?, Mi diario de un infierno, que sería el primer volumen, ¿no? Eso es. Son 2 volúmenes. El primero va a tratar de los días, puede tratar la batalla de forma cronológica, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando en estos momentos. La primera parte, que es Mi diario de un infierno, y la segunda parte, Mis últimos días en el Tercer Reich, son 2 volúmenes, cada uno trata 4 días. En la primera parte, en el tomo 1, abordamos desde el día 25 de abril del 45 hasta el 29, y 25, 26, 27 y 28, y el segundo tomo sería desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo, es decir, 4 días por tomo, es decir, los 8 días que duró la batalla, si nos circunscribimos al entorno urbano, ¿vale? Porque la batalla en sí, siempre se habla, vamos a comentarlo ahora un poquito si te parece, Francisco, los prolegómenos se jugaron a bastantes kilómetros al este de Berlín, pero
Lo que es la batalla en sí, por la propia ciudad, son 8 días, que intento desgranarlo de una forma inmersiva para que el lector forme parte de un pelotón alemán, para que vean la ofensiva rusa desde dentro, para que se sienta un poquito más la presión de lo que fue combatir en las calles de Berlín, pero ya no solo desde el punto de vista de los militares, sino que también vamos a jugar dentro de las páginas con el papel de los civiles y, por supuesto, otra batalla bien distinta, ¿verdad?, que era la que llevaban en aquella época los políticos, con el Reich ya hundiéndose, pero ellos seguían metidos en otra batalla bien distinta. De hecho, vamos a empezar no en la ciudad, sino en los altos de Shiloh, ¿no? Y digamos que podemos empezar como momento en el que comienza la batalla de Berlín, en muchos libros, en casi todos los manuales, incluso los libros de Anthony Beevor, ¿no?, y Cornelius Ryan, que son los dos clásicos. El de Cornelius Ryan es el gran clásico, ¿no?, la última batalla, comienzan en los altos de Shiloh, es decir, esa lucha que se puede decir ya que no es por la frontera alemana, sino por la frontera de la capital de Alemania, ¿no? Exacto. Yo he visitado el lugar en varias ocasiones. La última, bueno, justo te voy a decir prácticamente antes de que se desatase todo este tema de la pandemia global con lo del bicho que estamos padeciendo. Pero la primera, la que con más cariño recuerdo, fue la visita que hice en 2016, porque la editorial hablamos en su día de hacer estos 2 tomos, pero muchos lectores también nos han sugerido, como varios de los protagonistas de la obra, y también ocurrió en la realidad, en base a lo que he podido en su día entrevistar a veteranos y a familiares de excombatientes de la batalla de Berlín. Muchos de ellos coinciden también en los altos del Shiloh. ¿Por qué es trascendente la batalla de Shiloh? ¿Por qué muchos autores abren con esta batalla? Pues porque yo creo que es el punto necesario, el punto de partida necesario para comprender la magnitud de la batalla de Berlín. Yo recuerdo con mucho cariño aquella visita que hice creo que fue en el 2016 o 2017, si no me falla la memoria. Contraté a 2 guías locales, porque recuerdo que contacté con un museo que hay, un centro de interpretación de la batalla que hay en el propio Shiloh. Para que se haga una idea, quien nos escucha ahora mismo, estamos a unos 90 kilómetros al este de Berlín, justo en la frontera con Polonia. O sea, estamos en esta ciudad de Shiloh, que hoy en día pues no es que sea una gran ciudad, pero en su día, en la época de la Segunda Guerra Mundial, tampoco era un enclave enorme, pero lo que le seguía caracterizando tanto en aquella época como ahora es que es la vía natural para atravesar la frontera de Polonia. Es por lo que la que transcurría en la entonces Reichsbahn 1, la vía del Reich número 1, ¿vale? Es decir, la que comunicaba con Polonia, pues una carretera doble sentido, pues para ir y volver de Polonia. Esto era vital en este caso para los rusos, porque si tomaban esta población, que está en unos altos a unos 50-60 metros de altura, tampoco mucho más, no hay que confundirse, ya van a ser capaces de dominar un punto estratégico sobre el río Oder, ¿vale?, que está prácticamente a varios, te voy a decir cientos de metros, porque dependiendo de dónde nos metamos en Shiloh, veremos que puedes tocar prácticamente con los ojos el río Oder desde los altos de Shiloh. En este caso, en la visita que hice, recuerdo que estuve pateándome todos los puntos estratégicos que consideraron los rusos y los alemanes, unos para atacar, otros para defender. Y hay algo que me llamó mucho la atención, Francisco, que es cuando tú estás allí en el escenario, todavía ves las cicatrices, las huellas de lo que fue aquella barbaridad. Y lo digo con mayúsculas, una barbaridad con mayúsculas, porque hoy en día, cuando muchos estudiamos estos temas o seguimos aprendiendo cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, fíjate que hay una batalla súper conocida, junio del 44, el desembarco de Normandía, ¿verdad? Un frente de muchos kilómetros, casi 100 kilómetros en total, ¿no?, de todas las playas normandas. Y una playa, Omaha, se ha convertido en la protagonista prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Una batalla donde apenas mueren, y lo digo esto lógicamente con todo respeto a los allí fallecidos de los dos bandos, unos 2.000 atacantes, vamos a llamarlo así, norteamericanos que están desembarcando, y un número indeterminado de defensores en el bando alemán. Eso en prácticamente 24 horas. Lo que llama poderosamente la atención de Shiloh es la salvajada, la brutalidad de los combates en un frente de apenas 30 kilómetros. Sería el sector de Shiloh,
tal y como lo tenían los soviéticos marcado en el mapa, y en menos de 72 horas, que es lo que duran los combates del 16 al 19 de abril del 45, todavía las cifras no están claras. No hay un historiador que, y mira que a mí me gusta muchísimo David Glantz, que es uno de esos historiadores de referencia hoy en día, tampoco lo tiene del todo claro, y en el propio centro de interpretación donde estuve con estos guías locales tampoco lo tienen claro, pero sí que hay una horquilla que habla por sí sola, que es entre 30 y 50.000 bajas, entre muertos, heridos, desaparecidos, en apenas 72 horas. Y eso es una batalla normalita dentro de lo que fue la y no, sobre todo normalita en el frente ruso. Que ahí las cifras aumentan porque no se combate en divisiones, sino cuerpos de ejércitos. Es muy distinto casi al frente occidental. De hecho, en la batalla de Shiloh, algo que me llamó a mí la atención siempre que leí, fue el uso que se hizo de armas, por ejemplo, de tipo artillería, los katiuskas, armas infrarrojas. Yo me suena cuando leí los libros de estos que te comento, los alemanes usaban proyectores de ultravioletas para poder ver, no ya con las armas, estas miras telescópicas que estaban ya usándose muy frecuentemente, sino para el disparo de los antitanques. Es decir, los antitanques usaron infrarrojos. Es algo muy interesante en esta batalla. Y después los soviéticos cómo contrarrestaron con los cañones, ¿no?, de luz, con los focos apuntados no para artilleros antiaéreos, sino para enfocar y cegar a los defensores alemanes, ¿no? Sí. Una decisión bastante controvertida y polémica con el paso de las generaciones, que le costó hectolitros de sangre al ejército rojo, ¿no? Porque esa medida funcionó en su contra. Recuerdo que estaba visitando este sitio con los guías, y esto que comentas, imagínate, en el año 45 estás en el bando alemán defendiendo aquella posición, en unos saltos a unos 50-60 metros de altura, picos de hasta 70 a lo mejor. Yo recuerdo que estuve utilizando telémetros para ver dónde estaban las posiciones rusas y demás con estos guías que te comento, y la verdad que es impresionante. O sea, es un tiro al pato, o sea, tiro al pato de feria, literal. Estás en una posición muy ventajosa, con posiciones de artillería perfectamente parapetadas, incluso los carros de combate tenían, vamos a llamarlo así, unas posiciones donde se podía soterrar parte del carro de combate para hacer ese tiro al pichón, que es lo que se convirtió el lodazal de Shiloh en cuestión de horas. En esa madrugada del 16 de abril se calcula que unos 22.000 cañones aproximadamente, pueden ser más o menos, abren fuego sobre todo el sector del frente. Los cañonazos y el retumbar de las explosiones se escuchó hasta en Berlín, o sea, es algo alucinante. Zhukov y otros generales que también estaban por allí en este frente tan disputado que iba a ser Shiloh, tiene la brillante idea, entre comillas lo de brillante idea, de martillear el terreno durante horas, ¿vale? Literalmente durante horas, con la artillería. Eso convierte en un lodazal el lugar. Yo recuerdo que visitando aquello me dijeron los guías, síguenos, ven por donde nosotros pisemos, por estos caminitos que vamos a ir, porque pisar fuera puede salir despedido por los aires. O sea, todavía están sin desactivar, ¿no? Gran parte de los proyectiles. Sí, hay minas, hay proyectiles de artillería, de carros de combate que están sin estallar, y de hecho, para que se lo puedan creer del todo lo que estoy diciendo a los oyentes, en uno de estos paseos que estábamos dando por allí, coincidimos con un equipo de operarios que estaban haciendo un carril bici, y antes de hacer la excavación para replantear el terreno, iban con un georradar por delante para ir viendo qué había debajo. Y bueno, estamos hablando de que era súper temprano, las 8 y pico de la mañana, cuando hacemos esa primera aproximación al campo de batalla. Estos chicos llevan ya un tiempo allí trabajando, 1 hora y pico así, y me dijeron, ¿quieres ver lo que hemos encontrado? Digo, ostras, faltaría más. Me abrieron la furgoneta, la puerta de atrás, y había ahí obuses sin explotar, granadas de mano, cascos, hebillas de cinturones. Bueno, una barbaridad. Bueno, eso es lo que tenían acumulado. Eso sería un día feliz para esos rusos que van con los detectores de metales buscando estos. Correcto. Pues eso es lo que... Y bueno, hoy en día pues hay algunos terrenos por allí que se han recuperado para la labranza, pero hay otros que están impracticables porque están todavía sin pasar un georradar para descubrir qué hay allí debajo. Zhukov, en este caso, pues se encarga de machacar el terreno.
Muy hábilmente, Heinrich había planteado, el general alemán había planteado 3 líneas defensivas, y él sabía por algunos prisioneros que habían hecho durante las horas previas al combate que iban a machacar con artillería. Entonces, hábilmente Heinrich dejó unas fuerzas testimoniales en primera línea y el resto lo replegó. Machacaron primera línea, y cuando los soviéticos alcanzan esas primeras posiciones, descubren que, ostras, si aquí hay alemanes que disparan. Eso es lo primero que porque han vuelto a ocupar lo que queda, lo que podían ocupar, pues lo recuperan los alemanes y empiezan a plantar cara a los soviéticos. Esa decisión polémica, muy controvertida de Zhukov, decir, bueno, vamos a deslumbrar a los defensores y como no nos van a poder ver con estos focos tan potentes, pues les vamos a cegar y no van a poder atinar a los que atacamos, ¿no? Bueno, pues la medida jugó en su contra porque aquello se convirtió en una auténtica cacería del pichón, pero literal. Es más, en las primeras horas, como bien comentabas, los alemanes jugaban con cierta ventaja porque allí tenían acantonados varios Königsteiger, los tigres reales, de los más modernos carros de combate. También había Panther, que estaban dotados de algún sistema de visión nocturna, vamos a llamarlo así, infrarroja. También los artilleros. Y te digo de verdad que las posiciones donde estaban acantonados los alemanes es que ves cientos de metros por delante, era un tiro al pichón, pero literal. Zhukov, con el transcurso de los días, presionado por Stalin, que ya sabes que le exigía tomar Berlín el 1 de mayo, para esa fecha simbólica para el Día del Trabajador. Los soviéticos. De acuerdo, entonces, pues bueno, empieza a azuzar a sus generales para picarse unos contra otros, y Zhukov ve que se está quedando descolgado del avance, por lo tanto, emplea hasta las últimas defensas que le quedan para presionar. Lógicamente, los alemanes, en una inferioridad numérica abrumadora, con muchos soldados inexpertos, con gente reclutada a última hora, incluso había integrantes de una división paracaidista cuyos soldados no habían saltado de un avión en combate, o sea, era algo desastroso. Eso en Alemania, desde Creta, hubo un par de saltos, uno, si no recuerdo mal, en las Ardenas y otro más en Holanda, digamos, cuando estaban ya reculando, y la Luftwaffe lo que creó fue unidades aerotransportadas que no tenían entrenamiento de salto, porque la idea es que fuesen transportados en avión, no saltasen en avión. Desde Creta, ya el uso de, si no recuerdo mal, una división Fakirjäger solo tenía un regimiento o un batallón de paracaidistas, los demás eran aerotransportados. Exacto, sí, porque Hitler, al ver las bajas que sufrieron en Creta, que dices, bueno, vale, es un número elevado de bajas, pero ostras, te has conseguido conquistar una pedazo de isla estratégica, ¿no? Lo siguiente, es el teatro de operaciones mediterráneo, ¿no? Bueno, tal vez esa decisión suya pues condenó el éxito de otras operaciones en el futuro, ¿no? de Alemania, pero en este caso lo que nos encontramos ya que tiene Heinrich para coordinar ese frente de Shiloh. Hay gente, autores, historiadores, que lo consideran como tropas de saldo, ¿no? Es decir, bueno, se han ido pillando aquí de todo un poco. Bueno, sí que es cierto que se plantean unas defensas de circunstancias, pero que hay que decir que se salda con una victoria, vamos a llamarlo así, defensiva para los alemanes, pero que se ven obligados a recular porque les están rebasando por ambos flancos, por lo tanto no tiene sentido quedar embolsado y que les terminen. Entonces, ese contingente alemán que lucha durante el 16, 17 y 18 de abril del 45 se ve obligado a recular. No le queda otra más que ir para atrás. ¿Qué se encuentran los soviéticos cuando toman los saltos de Shiloh? Pues bueno, una visión estremecedora. Yo he tenido acceso a fotos del postcombate que me facilitaron en el archivo y museo que tenemos, que está allí en Shiloh. Ves decenas y decenas y decenas de carros de combate y vehículos blindados, humeantes, destrozados, convertidos en chatarra literalmente. En esta batalla, microbatalla, vamos a llamarlo así, del frente ruso, ¿no? Que al fin y al cabo es una batallita pequeña de 3 días, hay carristas alemanes que se ponen literalmente las botas. Hay gente que luego va a luchar en las calles de Berlín, que han participado en la batalla de Shiloh y que van reculando hacia Berlín. Fíjate qué mal andaban de suministros, de recambios y demás los talleres
móviles, vamos a llamarles así, de los alemanes, que se ven obligados unos carros de combate a tirar de otros, amarrándose unos a otros con cadenas, ¿no? hasta llegar a las afueras de Berlín para que los reparen. O sea, era una auténtica locura. Era una auténtica locura. Ahí tenemos ejemplos como, bueno, luego les vamos a citar ya más en la batalla urbana de Berlín, pero aquí hay carristas alemanes que se anotan destrucciones de carros y de vehículos blindados, pero por decenas, porque es que no tienen otra opción que disparar, seguir disparando, porque los rusos no se acaban, matan y siguen viniendo. O sea, esa es un poco la tesitura en la que se encuentra esta gente, ¿no? Sí, me imagino que al principio de la guerra te daban lo de as de carros, ¿no? As de Panzer con 5 blancos o 6, y en esta batalla alguno llegaba a 20 y no le dieron ni un pin. Exacto. Aquí en prácticamente una hora te podías haber hecho con 27 parches, como si se hubiese hecho a principios de la Operación Barbarroja, tal cual lo has comentado. Este es un poco el escenario de pesadilla que se encuentran alemanes, por supuesto, que están defendiendo, soviéticos que están atacando y que ven que el propio Zhukov ha tenido que comprometer sus últimas reservas, porque si no se queda descolgado de los avances por los flancos. Y no hay que olvidarse de la población civil. En este caso, en Shiloh, ya quedaban muy poquitos civiles, pero sí que he tenido ocasión de visitar viviendas de época, tal cual estaban, una estación pequeñita de ferrocarril donde descargaban, donde llevaron tanques, carros de combate a última hora, piezas de artillería, una pequeña estación de ferrocarril que pude fotografiar y que todavía se ven grabados en los ladrillos, firmas, algún agujero de algún clavo que hayan puesto pues con un cartel: oye, soy la familia tal, me he ido a no sé dónde, porque lógicamente no había estos WhatsApp y estas cosas. Entonces pues la gente ponía los carteles y intentaba dar una información a posibles familiares. En muchas imágenes que se ven de Berlín, ¿no? Al final ya una vez acabada la guerra, se ven muchas casas. Sí. Incluso el único muro en un barrio que permanece de pie con esos cartelitos y esos papeles diciendo dónde estaba el familiar. Sí, en el museo incluso se pueden ver. Hay algunos que lógicamente no están expuestos, pero que, bueno, para los que vamos en calidad de investigadores, pues te facilitan mucho material. Y la verdad que ver en esos ladrillos todavía ahí grabateado, raspado, es alucinante. Incluso en alguna casa se veían pintadas de no nos saqueéis la vivienda a los rusos. Ya que, joder, nos habéis, ya entre unos y otros nos habéis reventado la granja, la vivienda, nuestra forma de vida, pues ya lo último, por favor, no nos saquéis, ¿no? O sea, eso es lo que también se encuentran incluso los propios civiles, ¿no? Que les han arrasado literalmente su forma de vida. Una auténtica barbaridad lo que acontece allí en menos de 72 horas en Shiloh. Sí. Pues tenemos ahí Shiloh, ¿no? Que es la puerta de entrada, ¿no? Y tenemos, digamos, el frente soviético. Hay varias formas de alcanzar Berlín, ¿no? Había una forma, sí. Bueno, en la operación, espera si me acuerdo bien, con Antonio Muñoz Lorente, en la operación Bagration, hablamos que una vez que se entraba en Polonia, algunos pensaban que la vía de entrada a Berlín sería vía Polonia, como sería este caso, o bien vía Rumanía, Bulgaria por el sur, ¿no? Aquí, digamos, el ataque a Berlín también se plantea como una pinza, ¿no? Un ataque directamente desde el oriente, un ataque desde el sur, y un ataque, bueno, que sería más bien de rodeo, en este caso no estaba muy pensado al norte, ¿no? Sí, más o menos lo que plantea el alto mando soviético es hacer una entrada dirección este-oeste, es decir, a través de Polonia, como bien comentabas, línea recta, y una vez que se llegue a los arrabales de Berlín, ya sabes que iban 3 frentes, uno central, uno norte, uno sur. El norte iba a flanquear por el norte, el sur iba a dar la vuelta por el sur, a través de Zosen, Halbe y demás poblaciones, y el centro iba a meterse pues por todo el este de la capital, ¿vale? Entonces es un poco el esquema que plantean, que dices, bueno, pues hoy en día, pues con la táctica militar y demás, pues lo ves y tiene sentido. Es básicamente lo que hicieron los alemanes en muchas otras poblaciones cuando iban avanzando hacia Moscú. Aquí los soviéticos hacen lo mismo que han estado haciendo pues cuando han ido entrando hasta las fronteras del Reich, y en Berlín es lo que van a hacer. Sobre todo porque tú piensas que lo mismo que cualquiera ejército va a ir a conquistar la capital del enemigo, tienes que tener muy claro que, lo primero, tu red de suministros te va a llegar con cierta fluidez de recursos, porque cada kilómetro que se avanza, en este caso los rusos, hacia el oeste,
son 2 kilómetros que van a recorrer su servicio de logística, es decir, Claro. un camión que tiene que llevar obuses de artillería o el tren de turno, tiene que ir y luego tiene que volver. Entonces, esa es un poco la tesitura, ¿no? Todo esto manejado con 3 frentes, con 3, vamos a llamarlo así, grupos de ejércitos por parte de los rusos. Es una auténtica barbaridad la cantidad de efectivos. Estamos hablando de millones de soldados, de cientos de carros de combate, de aviones, de miles de cañones, vamos, piezas de artillería, una auténtica burrada. El periodo que transcurre entre el 19 al 24 de abril es una constante retirada alemana y un constante avance soviético, dirección Berlín, donde prácticamente no encuentran resistencia salvo en puntos muy concretos. Es realmente, para los alemanes, la palabra que se puede definir es la angustia. Sí, Eso es lo que sienten muchos de ellos. Cuando he podido hablar con algún familiar o veteranos en su día, hoy por desgracia están todos ya fallecidos, lo que ves en la mirada de esta gente es la angustia y el terror. La angustia y el terror. Ya te puedes imaginar, a Berlín no solo llegan las noticias del frente, también de lo que está ocurriendo en otras ciudades, en la antigua Prusia Oriental, Danzig, Königsberg, todas estas ciudades donde el ejército soviético pues se está tomando la venganza por su mano, la justicia por su mano, y están cometiendo auténticas tropelías. Eso llega a Berlín. Los soldados se debaten entre 2 opciones. O voy a la capital creyendo que aquello va a estar súper defendido, porque los alemanes ya sabes que tenían la costumbre de a todo lo bautizaban con Festung, sí. fortaleza tal, Festung no sé qué. Que básicamente implicaba que los que estaban dentro, los probes, no podían retirarse. Efectivamente. La única ventaja que tiene un Festung. Ahí está, ahí ya sabías a lo que ibas, a jugarte los cuartos hasta la última consecuencia, no había más. Y la otra opción era largarte de ahí. Ahora, asume las consecuencias. Eso es lo que había. Muchos optaron por regresar a Berlín pensando que aquello iba a ser una auténtica Festung, una fortaleza donde allí no iba a entrar ni Dios y que iba a estar aquello súper bien defendido. Otros, pues bueno, dicen, pues mira, yo me marcho hacia el norte, yo me marcho hacia el sur, me uno a otro grupo de ejércitos o a otra unidad o yo qué sé qué excusa me invento. Pues bueno, hay algunos que salen de la sartén para ir al cazo. Los que se fueron hacia el sur, que fueron, pues eso, tirando en dirección al Elba para encontrarse con los norteamericanos, pues se quedan atrapados en Halbe, en Zosen, donde, bueno, aquello es una auténtica salvajada, luego si quieres lo comentamos, pero es la dualidad que se encuentran los combatientes alemanes y los civiles. ¿Dónde me voy? ¿A Berlín o me piro a otra parte? ¿No? Sí. Bueno, eso es lo que se encuentra. Sí. Podríamos un poco hablar de los... citar un poco los ejércitos que se enfrentaban aquí. Tenemos en el bando soviético, ¿no? En la zona norte, al 61 ejército, al primero ejército polaco, al 47 ejército, al tercer ejército shock, ese de golpe, ¿no? Ese de alerta. De choque. El segundo de la guardia roja. Y después ya en el frente centro... No, es que bueno, este sería el frente centro norte. Estaba el quinto de golpe, el primero de la guardia y el octavo de la guardia de tanques, ¿no? Sí. Exacto. No, el primero de la guardia de tanques y el octavo de la guardia de tanques. Después, en la zona centro-sur, el 69 ejército y en la zona sur el 33 ejército. Y después ya podemos un poco las unidades de defensa alemanas. Tendríamos en la zona norte el quinto división ligera, la 606 infantería división de infantería, la 309 brigada, espera, es que estoy mirando en inglés. Te puedes encontrar desde divisiones hasta grupos de combate, sí, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, debe ser, sí. En la zona norte, centro-norte, mejor dicho, la 9 paracaidista. La paracaidista que viene retirándose de Silo, eso es. Justo, sí, no, estamos en Silo, más o menos, digamos, sí, lo que se va retirando, sí. Después tenemos la 20 Panzer Group, Grenadier Division, Panzer Grenadier Division, la MPG, que es la Muchenberg Division,
Sí, la Panzerdivision Münzenberg, que también participa en Berlín, en la batalla. Uh-huh. Y después la zona centro-sur tenemos la 303 Infantería División de Infantería, la 169, la 712 y la Frankfurt Fortress Garrison. Y luego tendrás también el ejército, el 9º y el 12º, que son los que van a tomar parte en la defensa sur del sector sur y suroeste, ¿vale? De Berlín. Te hablo de memoria todo, ¿eh? Que ya te digo que... Sí, que esos ejércitos serían la 286 Infantería División, la 32 Panzer Grenadier y la 391 Security Division, que está en la zona de Fürstenberg. Esos son los que se van retirando y ya quedan, digamos, en la retaguardia de estos, más cerca de Berlín, al sur, la quinta SS de montaña, ¿no? Sí, de montaña. Y ya en Berlín ciudad, en las afueras, estaría la 11 SS Panzer Corps. Y después tenemos la 56 Corps, la 56 Corps justo en la zona centro-norte. Más o menos esto será que nos vamos encontrando, más todo lo que estaría en el centro de la ciudad, ¿no? Eso es. Piensa que en el centro de la ciudad, más o menos cuando las unidades que llegan rebotadas, que son varias de las que has citado, vienen rebotadas de silo, hay un dilema. ¿Hay sitio para todos? ¿No hay sitio? ¿Dónde nos gestionamos? Es una auténtica locura. O sea, aquello ya el día 25 de abril, cuando la noticia de que han sido rodeados por el ejército soviético y que los rusos en Torgau han contactado con los norteamericanos, te puedes imaginar la tensión y la locura que se esparce por Berlín, tanto por civiles, políticos como militares. Cualquier persona, como bien citabas en la introducción del programa, cualquier persona que entre dentro de un rango de edad que establece el gobierno, está obligada a utilizar las armas, a defender la ciudad. De lo contrario, será ejecutada por tribunales móviles, vamos a llamarlo así, que van ajusticiando al primero que pilla, ¿vale? La ciudad no va a estar defendida por un 100% de militares. Más o menos se calcula que hay unos 90.000 defensores, de los cuales se calcula que unos 50.000 son gente de las juventudes hitlerianas, de la Volkssturm, es decir, de la milicia popular, es decir, gente mayor, etc, etc. Incluso mujeres que se han visto fotografías, algunas de ellas de propaganda, pero yo he tenido acceso a fotografías de mujeres, algunas de ellas niñas, del equivalente a las Hitlerjugend, a las juventudes hitlerianas, que era la BDM, la Bundesdeutsche-Mädel, la organización de mujeres alemanas, chavalas utilizando fusiles de asalto, fusiles de cerrojo, subfusiles, de todo. O sea, es todo lo que pueda disparar, pum, lo meten y en la línea de fuego. Y luego tenemos ese, vamos a llamarlo así, ese restante, que son unos 40.000 militares, que son muchas de esas unidades que has citado, son las que nutren esa cifra de 40.000 militares. Por lo tanto, una defensa en números estadísticos de risa contra todo lo que ha planteado el ejército soviético. Estamos hablando de que solo para tomar parte en el asalto a Berlín se calcula que hay involucrados 1.000.000 de soldados para asaltar Berlín. Lógicamente no van todos de golpe, sino que hay refuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Se calcula que 1.000.000 está preparado para asaltar Berlín. Lógicamente no, los generales no van a meter toda la carne en el asador el primer día, pero tienen 90.000 defensores. ¿De acuerdo? Eso es unas cifras de risa, una defensa de risa en cuanto a estadísticas se refiere. La calidad del combatiente, pues yo recuerdo que cuando estudiaba todo esto me llamó la atención de que se encuentran unidades muy expertas en el frente ruso, gente que conoce el frente ruso de oídas y gente que se ha incorporado a la vida militar hace 3 telediarios. Es decir, que nos vamos a encontrar una mezcolanza muy diversa. Los activos más valiosos para la defensa alemana, pues estoy hablando de muy pocos miles de combatientes que sí que han tenido contacto con lo que es el frente ruso. Tenemos gente, por ejemplo, dentro de esas Hitlerjugend o de esa Volkssturm, que está muy motivada, están adoctrinadas hasta la médula y van a luchar con todo el fanatismo posible. Eso es lo que se van a encontrar los rusos cuando saltan Berlín. Una mezcolanza de soldados profesionales, gente que está ahí para defender como se pueda la ciudad y, ideológicamente, pues gente muy motivada y gente que a la mínima se rinde. ¿De acuerdo? Lógicamente, hay muchos soldados que ya saben de qué va la fiesta, conocen perfectamente al enemigo con el que se están enfrentando, que es el Ejército Rojo.
Unos pretenden huir hacia el oeste para salir de aquel cerco, para entregarse a los norteamericanos, y el resto pues va a luchar hasta la muerte, ¿de acuerdo? Muchos no quieren caer en las manos de los rusos, está claro, saben lo que les va a esperar, no quieren ir a Siberia a picar hielo ni al sistema del Gulag, no quieren ir, ¿vale? Por lo tanto van a defenderse, como gato panza arriba. También lo digo porque muchas veces hay gente que tilda a todos los defensores de Berlín de fanáticos hasta la médula. No hay que confundirse. Como en cualquier ciudad, digo esto porque es extrapolable, por ejemplo, al Ejército Rojo cuando defendía Leningrado, el actual San Petersburgo. Hay de todo. Hay gente que no quiere que el enemigo entre en su casa, pues ¿qué va a hacer? Defenderse hasta las últimas consecuencias. ¿Vale? A partir de ese 25 de abril comienzan los tanteos por la periferia. Aquí me viene a la mente ahora la típica escena esta de la película El hundimiento, cuando le informan a Hitler, ¿no? De por dónde van entrando. Están ahí Jodl, Keitel y compañía, les dicen, por aquí. Ha dado mucho juego esa escena. Entonces, eso es lo que va a ocurrir a partir del 25. Tanteo por todas partes. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. El objetivo principal del Ejército Rojo, la nueva Cancillería del Reich, el búnker de Hitler, el Reichstag, el Ministerio de Propaganda, el Ministerio del Aire, todos los edificios simbólicos. Da la casualidad de que todo eso está en el centro, está alrededor de la puerta de Brandeburgo. Cualquiera que haya visitado Berlín, yo en los libros, en la parte final, tengo unos cuantos mapas que ilustran los puntos determinantes de lo que es la zona centro de Berlín. Eso es lo que van a intentar tomar los soviéticos de cara al 1 de mayo. Sobre todo el Reichstag, que es el símbolo político, ¿vale?, del enemigo, es lo que quieren tomar. Sí, que ya no se usaba desde hace tiempo ya. Correcto, porque los discursos y tal se hacían en el lado opuesto del parque enorme que tenemos allí en Königsplatz, que se llama, donde está en un extremo el Reichstag o el Bundestag, y entonces enfrente estaba la Ópera Kroll, que sería donde, en una especie grande de sala de conferencias donde daban los mítines, discursos. Lo digo porque en muchos libros hay fotos de la Ópera Kroll por dentro, con Hitler dando discursos, Goering y compañía, y te lo ponen como que es el Reichstag, y eso es falso. Bueno, son lugares totalmente distintos. A ver, están cerca, pero bueno, hoy en día, por desgracia, no queda nada de la Ópera Kroll, quedó destrozada literalmente, porque pilló justo en el lugar donde tenía que pasar el Ejército Rojo para asaltar el Reichstag. Ese 25 de abril, los alemanes que están defendiendo Daniel, la ciudad. Antes de empezar a describir la batalla, un poco, antes de entrar en los combates, hay un problema técnico, algo pasó con el Zoom. Comentaste con dos usuarios, se volvió loco el sistema y cree que es una videoconferencia múltiple, entonces me corta. Me va a cortar. A los oyentes lo digo porque para que haya una conferencia múltiple hay que pagar un precio y yo pago esa versión gratis, y entonces como somos tú y yo solos nos va a echar porque cree que somos tres. Entonces te cuelgo en directo a los oyentes, les voy a poner unas imágenes mientras tanto y te vuelvo a mandar el enlace y volvemos a entrar. Venga, lo hacemos así. Venga, os pido a todos oyentes que por favor que no colguéis, seguir esperando un segundito y en un minuto. Lo he hecho para recordaros que si os gusta nuestro programa podéis haceros mecenas en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com, y así podemos mejorar un poco nuestras infraestructuras, y entre ellas, por ejemplo, poder pagar el sistema de videoconferencias, el Pro, que nos permitiría hacer estos vídeos sin usar la versión demo, ¿vale? Muchas gracias por estar escuchando. Esperemos un segundito a que nuestro compañero Daniel se vuelva a conectar. Volvemos ya a estar junto con Daniel, ya se vuelve a conectar. Hola Daniel, ¿qué tal? Bien. Ya estamos juntos de nuevo. Genial. Perfecto. Volvemos a Berlín. Habíamos empezado a conocer un poco cómo era la ciudad, ¿no? Cómo estábamos viendo los principales edificios, que en gran parte de ellos están en la isla, ¿no? Esa famosa isla de los museos actual, sí. ¿no? Sí, bueno, la isla de los museos te pilla ya más hacia el este de la ciudad, ¿vale? La isla de los museos, cualquiera que haya paseado por la avenida Unter den Linden, si tú te sitúas, vamos a hacerlo de la forma más gráfica posible, ¿vale? Porque así yo creo que la gente se va a meter de forma inmersiva total en la batalla. Si nos colocamos en la puerta de Brandeburgo, si miramos hacia el parque, es decir, miramos hacia una avenida enorme que hay y con el Reichstag a la derecha, ese sería el Tiergarten, ¿vale? Ese sería el parque enorme que tenemos frente a la
puerta de Brandeburgo. Pero si miramos hacia el otro lado, hacia la zona edificada, donde vamos a ver el Hotel Athlon justo a la derecha y vemos esa avenida enorme, justo hacia mitad del recorrido, vamos a ir luego citando varios sitios por aquí, hacia el este, nos encontraremos, como bien dices, la Isla de los Museos y una estación muy importante que luego la vamos a citar, que es Friedrichshain. Importante, el 25 de abril los soviéticos conocen todos estos puntos, se lo saben de memoria, cada división tiene un sector asignado, cada general sabe dónde tiene que atacar, dónde tiene que presionar. De hecho, cogen partiendo desde el norte del Reichstag, hacen como una especie de reloj y van asignando sectores, ¿no? Sector A, sector B, C, D, tal, hasta llegar al G. Y eso es un poco lo que se van a encontrar los soviéticos, ¿vale? Una zona clara. Incluso había veces que cuando los soviéticos llegaban a una calle y tenían en duda si tenían que pasar a la acera de enfrente o no, no sabían si estaba el enemigo o no, acababan tiroteándose entre ellos porque pensaban que unos rusos estaban al otro lado, pensaban que eran alemanes y viceversa, ¿no? Otras veces tiraban de ingenio, llamaban por teléfono al bloque de viviendas de enfrente. Entonces, si les contestaban en alemán, pues sabían que allá había enemigos o civiles y que todavía no habían sido desalojados. Ahora ¿no? me acabas de matar, ¿cómo sabían que era el número de teléfono? Bueno, tenían listines telefónicos, eso es hoy en día vale, fácil. Vale. Sí. Entonces estamos aquí al nivel de invadimos un país con la guía Michelin, ¿no? Y ya con cabeza, efectivamente, ya la gente iba a ver. Nada, eso es algo sencillo. La verdad que los rusos eran bastante ingeniosos, los alemanes también, por supuesto. Habían combatido en Stalingrado, en otras batallas urbanas, y el ingenio se agudiza a cosas, hasta niveles insospechados. De hecho, si te fijas en las en los primeros compases de la batalla de Berlín, hay un truco para saber casi en qué día estás cuando tú te fijas en los carros de combate, ¿vale? Al principio los carros de combate van desnudos, ¿vale? Incluso van con soldados encima, bueno, pues esas fotos normalmente suelen ser del 25, 26, 27 de abril, más o menos. ¿Qué pasa? Que los soviéticos mandan muchas veces el carro de combate por delante y detrás la infantería, lógicamente, para protegerse y demás. Pero eso en combate urbano a veces es un error. Sabe mal decirlo así, pero la vida de un tío vale mucho menos económicamente que un carro de combate. Entonces, en vez de mandar una patrulla, pues mandaban los carros de combate literalmente. Por eso se justifican o se ven estadísticamente por qué los soviéticos pierden cientos de carros de combate en la batalla de Berlín, porque van procediendo de esa forma, hasta que empiezan a agudizar el ingenio. Cuando los soviéticos empiezan a meterse en esos arrabales de Berlín, se encuentran que la resistencia más o menos es bastante dura, incluso bastante organizada, sobre todo cuando en los días sucesivos se van acercando a esa red de canales que hay en Berlín. Y cuando los soviéticos necesitan pasar por los puentes, ellos ya saben prácticamente qué puentes son utilizables y no, y qué tonelaje son capaces de soportar, porque estamos hablando de unos carros de combate que el más flojito pues igual son 40 toneladas, o sea, estamos hablando de unos puentes que tienen que ser sólidos, no vale cualquier pasarela que hay por ahí, ¿no? También en el canal. Por lo tanto, los alemanes saben perfectamente lo que pesa un carro de combate enemigo y cuál puede acceder por allí. Entonces, lo forran literalmente de defensas con posiciones antitanque, con nidos de ametralladoras, que muchas veces no hay efectivos militares, vamos a llamarlos así, al uso, que los puedan manejar y se lo encomiendan a chavales de las juventudes hitlerianas, que para sorpresa de unos y otros, tanto de enemigos como de soldados amigos, llegan a cometer la defensa hasta el último hombre, el último cartucho, siguiendo un poco la doctrina, ¿no?, que les habían metido en la cabeza. Muchos años para que se hiciesen bastante fanáticos. Exacto, tú imagínate un chaval que, yo qué sé, pues con 14 años, vamos a poner 15 años, para que salgan los números redondos, ha nacido en 1930 y desde que tienes uso de razón, lo único que has conocido es el partido en el poder. O sea, literalmente, cuando Hitler llega al poder es el año 33, a finales de enero del 33. Por lo tanto, imagínate un chaval que bueno, si encima estás en una familia que apoya, que considera que esa es la ideología correcta en ese momento, pues el chaval, ¿cómo va a salir? Pues tienes todas las papeletas. Blanco en botella. Exacto, entonces pues eso es algo que llama la sorpresa, os la despierta extraños y impropios, ¿no? Días sucesivos, hasta el día 28, que es un poco el más clave de tal vez de la batalla, esos 3 días,
los soviéticos se dedican eso, a tantear, a ir profundizando por donde consideran que las defensas son más débiles. Empiezan a tomar puentes, empiezan a pasar esos obstáculos naturales que son los canales, pero, oh sorpresa, se encuentran con que también va a haber defensores extranjeros, es decir, que no solo son alemanes los que están defendiendo la ciudad. Y estamos hablando de gente de las Waffen-SS de origen francés, por ejemplo, la división Carlomagno, Charlemagne está allí. Se van a encontrar con gente de las Waffen-SS de regimientos del norte de Europa, pues noruegos, sí, daneses, de todo, o sea, prácticamente de todo. Te puedes encontrar ahí letones, estonios, había de todo. O sea, era la ONU allí metida defendiendo. La ONU nazi. Total, al servicio del tío Adolfo. Estaban allí, pues, de todas las nacionalidades que uno se puede imaginar. Bueno, una cosina, es importante, sí, en este caso, recordar sí a los oyentes que los aliados, su nombre era Naciones Unidas. Sí. O sea, el término aliados es el que se utiliza actualmente, pero en su época eran las Naciones Unidas. Lo que pasa que después, al acabar la guerra, se crean las Naciones Unidas y como que se deja utilizar el término para evitar confusiones. Eso es. Sí, luego, sobre todo en la historiografía de la época, se habla más de aliados que de otra cosa, exacto. Tú imagínate, Francisco, que eres un ruso, te metes allí y empiezas a ver a gente que menos alemán habla de todo. Y dices, joder, pues ¿contra quién me estoy pegando yo aquí, no? Incluso había algún grupúsculo de rusos que venían rebotados de luchas contra los comunistas, bolcheviques, etcétera, y que estaban metidos en unidades francesas. Es más, hay un caso en la Charlemagne que lo recojo en el libro por un personaje real. Muchos de estos personajes que vamos a citar, que son reales, aparecen en estos dos libros, en estas novelas históricas. Hay uno que se llama Protopopov, que es un chaval jovencísimo, ruso, que es brigada, traducido al cristiano, a nuestra jerarquía militar, y la verdad que es alucinante la biografía de este tío. Te puedes imaginar cómo acaba. Como muchos de los de la Carlomagno acaban masacrados por las balas enemigas. Pero es que tenemos ejemplos miles, incluso la propia unidad de españoles que citabas al principio, la unidad de Ezquerra. No sé si quieres comentar algo al respecto, porque sí que voy a soltar un par de curiosidades al respecto, si quieres luego. No, básicamente que tengo un artículo en el blog sobre ellos. Sí. Lo estuve poniendo antes para los que lo están viendo en vídeo. Es los españoles sí en el final del Tercer Reich, que también está en versión podcast. Si alguien lo quiere escuchar, voy a poner, mientras se describe el programa o en la descripción del audio, lo voy a poner el enlace. Y no, es interesante que es verdad también que aquí hablamos siempre de Ezquerra, ¿no? Y es un mito que, bueno, que a lo mejor hay mucha fantasía en su historia, pero eso no elimina que sí que hubo soldados españoles en unidades. Cuento un poco que algunos son gente que fue a trabajar a Alemania en la industria, y al acabar el trabajo en esos planes de empleo que existían en Alemania para mano de obra extranjera, se quedaron viviendo en Alemania y se alistaron al ejército. Y otros son gente que cruzó los Pirineos de forma ilegal, porque ya Franco había prohibido un poco el trabajo de soldado en Alemania y lo había cerrado fronteras, y algunos se alistaron en legiones, ¿no? Esas como le llamaban la Wehrmacht, más que las Waffen-SS. La Wehrmacht permitía el alistamiento, y hay algunas compañías por ahí, que lo cuento en ese programa, de españoles que dicen que algunas lucharon en Berlín, por ejemplo Ezquerra, pero Ezquerra luchó en una unidad de las SS, si no recuerdo mal. Sí, exacto. Ellos, hace poquito estuve introduciendo el libro, presentando el libro de un escritor que se ha currado una obra brutal que se llama La Legión Clandestina. Lo digo porque a cualquiera que les guste este tema, en concreto de los españoles en la Wehrmacht, es un título de referencia, la Legión Clandestina. Es brutal el libro, lo recomiendo vivamente. Lo publica Gutixland, creo que si no me falla la memoria. Sí, de hecho tengo que contactar con él porque es un tema interesante. Y sí, te pasé el correo de Ángel, del autor, eso es. Es espectacular. Hablando con él, me acuerdo, durante la presentación y antes, off the record, que se dice fuera del micrófono, comentamos el mito de Ezquerra, cómo se ha ido autoalimentando a lo largo de los años. Es cierto que hubo españoles en la batalla de Berlín, hay gente que dice que hubo 300, otros que 200. Lo que sí que es cierto es que en ese momento, justo en los prolegómenos de la batalla, ellos se van a concentrar, los españoles, entre ellos Ricardo Botet Moro, que para mí es uno de los españoles que más credibilidad tiene de los que está luchando en la batalla de Berlín, más que el propio Ezquerra, por supuesto.
Lo digo porque Ezquerra, en su libro Berlín a vida o muerte, se editó en portugués, se editó en español, hay varias versiones. Y yo me acuerdo que me hice un mapa de Berlín por los sitios por los que él iba transitando, ¿no? Y dices, ostras, esto es imposible. Es imposible que esté en tantos sitios a la vez. Andando, o sea, yo que voy andando normal, o sea, porque digo, no voy a coger metro ni nada, voy a ir andando para ver lo que se tarda, y es literalmente imposible. Sí que es cierto que a las afueras de Berlín, en el oeste de Berlín, vamos a decir que se monta la unidad en base a 2 compañías, ¿vale? No es una unidad entera que va a luchar de forma conjunta, ¿no? Son dos compañías. Una sí que participa en Berlín y la otra se queda afuera, en Potsdam, se queda a las afueras, ¿vale? La que lucha en Berlín, claro, cuando decimos compañía, la gente automáticamente dice, vale, ejército alemán, pues unos 160, 180, 200 tíos. Bueno, en este momento serían 30 y llevaban voladores. Exacto, estamos a finales de la guerra. Si hubo 80 españoles en ese momento, en esa compañía, una de las 2 compañías, nos damos con un canto en los dientes. Lo digo porque el propio Ezquerra y otros como Ricardo Botet-Mort y más se dedicaban a reclutar gente que quedaba, como bien decías, desperdigada, de obreros, de no sé qué, no sé cuál, de gente que había luchado, que se había alistado en la Wehrmacht como soldado regular o en una legión, vamos a llamarlo así, otra agrupación de soldados, les van enganchando de aquí y de allá y luchan codo con codo con franceses, con belgas, etcétera, pero estamos hablando de un número muy reducido, 60 tíos, 80 los sumos, o sea, eso es lo que había. Los españoles, dentro de Berlín, van a estar en el ojo del huracán. De hecho, en más de un sitio, he visto cómo se refieren a ellos, y con Ángel, el autor del libro, lo comentaba, que básicamente eran unos apagafuegos, una especie de bomberos, es decir, donde más crudo se ponía el frente en la zona centro de Berlín, allí que iban los españoles. Lógicamente, igual iban en secciones, es decir, no toda la compañía, sino una agrupación de 30 tíos o una sección reducida que podían ser 20, pues una ametralladora, vamos a llamarla así, una MG-42, tal, y fusileros o gente con sus fusiles, etcétera, etcétera. O sea, es básicamente lo que había. Sufren unas bajas espantosas, o sea, salen vivos de allí 4 y el apuntador. O sea, eso es lo que se van a encontrar los españoles, porque ellos están en la zona más céntrica, que es el ojo del huracán a partir del 28 de abril, que es cuando el asalto ruso se materializa en el sector Z, que llamaban los alemanes, el sector centro, el Reichstag, la Cancillería del Reich, la nueva, el búnker, el Ministerio del Aire, el Hotel Kaiserhof, que estaba justo enfrente del propio, de lo que es la nueva Cancillería. Estamos hablando de que están en pleno ojo del huracán. Los rusos están pagando cada metro que conquistan con litros de sangre. Hablo de esto porque es literal. O sea, tú imagínate en la zona del Reichstag que hay unos 5.000 tíos allí defendiendo aquello, entre militares regulares, gente de las Waffen-SS y gente de la Volkssturm y de las Fuerzas Hitlerianas. Tú has estado en Berlín, delante del Reichstag. No ¿Has visto tengo que ir. ¿No has estado? No estuve, Pues no. Pues cuando vayas vas a decir, ¿cómo coño caben aquí 5.000 tíos? O sea, pues sí. A ver, en tantas. Exacto. O sea, porque aquello iba reponiendo. Lógicamente no puede haber 5.000 de golpe, ¿no? A ver, lógicamente dentro del Reichstag se tapian todas las ventanas. Bueno, ya llevan tapiadas meses, si no años. Aspilleras por las que disparar. Bueno, de todo. Hay cañones de 8,8 centímetros. Los típicos antiaéreos pues ahora en cota cero a disparar a ras de suelo. De vez en cuando aparece un carro de combate, un Koenigsegg, como tenemos el caso de Beers, uno de los ases tanquistas de la fase final de la Segunda Guerra Mundial en el ejército alemán. O sea, estamos hablando de que la mezcolanza allí es variopinta. Los rusos, hasta llegar ahí, han tenido que pasar sectores tan disputados como el de Moabit, al otro lado del puente Moltke, que está justo al noroeste de la plaza, donde está el Reichstag, un puente enorme de unos 100 metros de longitud, anchísimo, que los alemanes intentan volar pero se quedan cortos de explosivo y el puente no revienta. Se oye un boom brutal en toda la ciudad, pero el puente no se cae, súper sólido. Ya lo verás porque es acojonante, o sea, es un puente súper sólido. De hecho, antes incluso un poco antes de empezar los combates, ¿no? Por la ciudad y pasando Shiloh, que a lo mejor vamos a un poco a ir ya, estuvimos haciendo un poco de introducción de las formas de combate y eso.
Yo creo que antes de Shiloh, ¿no? Pasamos Shiloh, se vence la resistencia, pero antes de llegar a Berlín hay un encontronazo bastante potente, ¿no? En el bosque de Halbe. Sí, eso está al sur. Eso casi lo había dejado un poquito para el final, pero sí que lo comentamos ahora. Vale, perfecto, vale. Te digo porque son dos formas de combate distintas total. O sea, vale, no tiene nada que ver, ¿vale? Te digo porque igual, si no vamos a liar mucho a la gente, yo creo que es mejor igual centrarnos en la ciudad y luego salimos a Halbe y a Zosen, que aquello fue una burrada brutal. ¿Vale? En este caso, los rusos, como hemos comentado, del 25 al 28 se dedican a estrangular a los defensores. Van progresando incluso al aeródromo de Tempelhof. Uno de los últimos lugares donde, vamos a decir así, que los alemanes plantean una resistencia con carros de combate de una forma organizada, porque por ahí va transitando la Panzer Division München, que citabas antes correctamente. Fíjate cómo estaban de desesperados los defensores, que ellos sabían que si caía Tempelhof, prácticamente ya tenían los rusos un puente aéreo, más o menos seguro, para empezar a descargar material y gente a tutiplén. Por lo tanto, este microepisodio, que lo narro en otro libro que escribí hace tiempo, Soldados, Hazañas y Batallas, es vital en la batalla de Berlín. Allí los alemanes ya, no sé si ya fruto de la locura o de la desesperación, se suben en los carros multiusos, los Kübelwagen famosos, un tío conduciendo, una MG-42 en el puesto del copiloto y atrás un tío o dos tíos con Panzerfaust disparando a todo lo que se mueve. O sea, eso es la caza de elefantes bélica total. Sí, con eso, sí. Pero total, con eso se lanzan los alemanes a intentar defender un Tempelhof, que lógicamente te puedes imaginar, el tío que iba al volante, pues bueno, era un crack, porque vamos, sortear todos los embudos, todos los conos de las explosiones que había allí, era terrible, ¿no? Por desgracia, pues para los defensores el aeródromo termina por caer y el oficial que estaba al mando del aeródromo había recibido la orden de dinamitarlo entero, de reventarlo, pero él dijo que como se suele decir aquí en Castilla, y patí un pirulí. No, o sea, lógicamente era una obra majestuosa, muy bonita, yo la he visitado varias veces y bueno, el tío actuó con bastante cabeza. Unos dicen que se suicidó, otros que sí se lo cargaron los rusos. El caso es que a pesar de que hubo alguna intentona de algún comando de última hora que intentó dinamitar parte, el caso es que el aeródromo, como puedes ver, se conserva en la actualidad. Bueno, pero realmente, claro, en el caso del aeródromo, aunque hayan dañado la infraestructura, ¿no? Es decir, las terminales que de una forma semicircular, es muy bonito, ¿tal? Realmente lo importante era la pista de aterrizaje, realmente ahí, por mucho que destroces. Sí, porque hay un tanque en plan bulldozer, vamos a llamarlo así, te allana un poco la pista y ya lo tienes practicable. Que es así, que es prácticamente lo que ocurre, ¿no? Claro, entre tanto, la defensa antiaérea de Berlín, pues dice, bueno, ¿y qué pintaba esta gente? ¿Que hacían algo? ¿No hacían algo? Pues sí, por supuesto que hacían algo. El tema es que vamos a llamarlo así, los bombardeos soviéticos desde el aire, pues eran realmente reducidos porque la confusión era tal en tierra que te puedes imaginar, con una pequeña falta de coordinación, pues te llevas por delante una compañía o un regimiento entero si sueltas mal la carga, ¿no? Por lo tanto, ya las operaciones de bombardeo masivo ya desaparecen y ya sí se ven alguna lucha, entre comillas, vamos a llamarlo así, de aire-suelo, es decir, pues un bombardeo en picado, algo ya más quirúrgico. Los alemanes cuentan con 3... vamos a llamarlo así, megatorres defensivas. Hay alguna que todavía se puede visitar, está prácticamente derruida, pero se puede visitar, la de el parque de Humboldtine. Esa fue la que intentaron volar y quedó a medias, ¿no? Sí, quedó partida, se quedaron cortos de explosivo o no lo pusieron bien. Sí, se puede visitar, Pero intentaron volar a posteriori, ¿no? Para eliminar el elemento nazi y quedó a medias, sí. Claro, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces la gente pone el apelativo de nazi a todo, ¿no? Tal. A ver, es un elemento estructural. Oye, te vas a Viena, a otros países de Europa, y hay estas megatorres y se han utilizado para estudios de televisión, son unas fortificaciones brutales, ¿no? Bueno, que se le dio un uso entonces, de acuerdo, pero joder, si se puede reutilizar para otros fines en la actualidad. Claro, o yo qué sé, pues monta un museo, algo, no sé, curioso, ¿vale? Bueno, en este caso había otra en el zoo, que más o menos estaba a 1 kilómetro 600 metros, si no me falla la memoria, de la plaza del Reichstag, para que te hagas una idea, y luego otra en Friedrichshain, es decir, que hacían un triángulo defensivo de la zona centro.
Los alemanes, visto que ya no había ese hostigamiento desde el aire, se dedican a bajar los cañones y a disparar a cota cero para que el tiro, en parábola, caiga hacia la superficie. Y hay casos documentados de cómo los de la Torre del Zoo disparan contra la propia plaza del Reichstag, a los tanques que se están colando por allí. O sea, es una auténtica barbaridad. Cañones de 100 y pico milímetros, de 88, de todo, disparando desde ahí. Es disparar a bocajarro. O sea, es matar moscas a cañonazos, literalmente. Literalmente, sí. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen, coordinándose bastante bien, pidiendo, te hablo del caso que más documentado tengo, que es el del Reichstag, que las unidades de infantería que están allí pidiendo ayuda por todos los medios a la Torre del Zoo para que dispare a bocajarro a las hordas de carros que aparecen por allí. Porque, hoy en día tú vas a la plaza y no ves nada, no ves cicatrices. A ver, solo hay una que os voy a chivar yo ahora, que puedes ver, aparte del propio Reichstag. Pero entonces había pruebas de los ingenieros de Hitler, había pruebas de como una especie de M30 en Madrid, es decir, de autovía subterránea. Subterránea, sí, y que queda un trozo. Exacto. Sí que me suena a ver que hay gente Exacto. que se metió en ese trozo de la pista subterránea. Sí. Se puede ver, y es enorme, caben varios carriles, o sea, es enorme, ¿no? En este caso, claro, con todos los bombardeos y tal, revienta el techo, colapsa, y cerca del río Spree, que va dando así como una vuelta alrededor, como una media luna alrededor del Reichstag, se llena de agua y aquello se convierte en un foso antitanque improvisado, ¿vale? Entonces, ese obstáculo más el apoyo de la torre antiaérea del Zoo logra frenar durante varias horas el avance soviético, que era bastante enérgico, ya digo, que iban con todos, ya de carros de combate de todos los colores que te puedas imaginar. Los alemanes, en este caso, la defensa la organizan como mejor pueden, pero te daba antes una cifra, 5.000 personas. De esos 5.000, más o menos se calcula que la mitad, unos 2.500, no ven el final de la guerra. O sea, son literalmente exterminados. El resto, pues bueno, logra escaparse, otros caen prisioneros, y eso es un poco lo que va a ver cualquier defensor alemán a partir de ese 28 de abril. Una lucha brutal por el sector Z, sector centro de Berlín. Ya ha caído en la periferia, ya están literalmente aislados del exterior, ¿no? Ya no tienen aeródromos, ni Tegel, ni Tempelhof. Se produce el caso súper curioso de Hannah Reitz, que aterriza en Unterden-Linden. Sí, con unas torchas, sí. Exacto. Ella ha ido a Gatow, me parece que era otro aeródromo un poquito más fuera, y no puede ir con un avión más grande y se meten ahí. Si te fijas, hay muchas fotos de Tiergarten y de Unterden-Linden que han cortado las farolas, porque se había planeado incluso que un avión en el último momento podía utilizar eso como pista de despegue para sacar a Hitler de allí. O sea, bueno, lo tenían todo planeado, ¿no? Pues entonces esta mujer, Hannah Reitz, que era una as de la aviación, vamos a llamarlo así, era una mujer pionera en la época y que atesoró muchísimos récords antes y después de la guerra, pues hizo la proeza de meterse allí con Ritter von Grein, el mariscal del aire que se iba a hacer cargo de la Luftwaffe después de destituir a Goering, y se meten allí, pero así, literalmente, en mitad de todo el pollo. De hecho, con esta chica de la Hannah, que es como la piloto favorita, ¿no?, de Hitler, tenemos un artículo que encontramos unos documentos que eran los kamikazes del Tercer Reich, que es un intento de hacer una especie de jet V2 pilotado, y ella pues maneja un poco el cotarro con Hitler para intentar convencerle de estos misiles kamikaze pilotados. Sí. Y bueno, al final a Hitler no le gusta esa idea, que le parece poco heroica, de morir suicidándose, ¿no? Exacto. Eso fue al principio de la guerra. Después seguro que le parecería muy bien al final. Es una versión japonés de la bomba japonesa Baka. Sí, exacto, porque ellos, tú piensas que, claro, un kamikaze, pues bueno, como que japonés, vamos a llamarlo así, el original, pues como que lo tenían en su ADN, ¿no? Como que le veían normal, pero claro, aquí en Occidente la película va por otros derroteros. Sí. Yo me acuerdo que en la visita a Shiloh, cuando me acerqué ya hacia lo que eran las posiciones soviéticas, porque hay que pensar que, aunque estamos hablando que comenzó aquella microbatalla del 16 de abril,
ellos ya habían tanteado el Oder, ya habían establecido cabezas de puente y tal, y los alemanes sabían dónde estaban, ¿no? Entonces, yo vi con mis propios ojos un cráter enorme de unos 30 y pico, 40 metros de diámetro, es una auténtica burrada. Y allí los guías me juran y me perjuraron, vamos, de todo, de que allí había caído uno de esos aviones kamikazes alemanes. O sea, en el último intento por reventar las posiciones al otro lado del Oder de los soviéticos. Y bueno, sí que es cierto que hubo casos documentados de este tipo de aviones que se llegaron a pilotar en modo prueba, pero en la fase final por ejemplo, en este caso de la batalla de Silos, sí que por lo menos hay un avión que se estrelló allí y me aseguran, a ver, esto es muy complicado encontrar información de esto, pero sí que también incluso se llegaron a utilizar buzos de combate para dinamitar los puentes, alguno con menos éxito, pero casi todos la palmaron o tuvieron que salir de allí por patas. O sea, pero eso es lo que, fruto de la desesperación, ¿no? Sí, en Berlín, por supuesto que no tiene sentido esto, ¿no? Pero sí que intentaron dinamitar puentes, algunos sí que lo lograron, pero uno clave que era Moltke, el puente Moltke, ya te digo, enfrente del Reichstag prácticamente, se quedaron cortos de explosivo. Hablando de vías de transporte, ¿no? Uno de los escenarios de la batalla de Berlín es el metro, ¿no? Aunque se inundó en parte y se... Sí, el metro, tú fíjate que estamos ya, vamos a ponernos en ese 28 de abril, ¿de acuerdo? Ya se está asaltando el Reichstag. Los hospitales de campaña que todo el mundo pues tiene metidos en la cabeza, ¿no? Pues a las afueras de una ciudad o un edificio dentro de una ciudad que sea hospital. Bueno, pues esto ya los hospitales al uso, ¿vale? Alemanes de Berlín ya están saturados. Yo he visitado alguno de aquella época. A ver, hoy en día pues ya no queda prácticamente, igual sí que tiene alguna sala museo que sí que te dejan ver y tal, pero vamos, hay alguno muy cerquita del aeródromo de Tempelhof que me enseñaron amablemente y que sirvió como hospital durante las 2 guerras. O sea, entonces sí tiene trayectoria y ahora es una maternidad, mira tú qué cambios, ¿no? En este caso, como bien comentabas, el túnel de Berlín se convierte en un lugar de usos múltiples, ¿de acuerdo? Desde hospital de campaña, lugar de refugio de los civiles, lugar para emplear una estación como cuartel general de alguna división, como ocurrió con el general Krukenberg de las SS, de las Waffen-SS, que lo utilizó, por ejemplo, una estación muy céntrica, cerquita del Checkpoint Charlie, para que la gente se ponga un poquito tal. En lugar, la estación de Stadtmitte se utilizó como uno de los últimos puestos de mando de las tropas extranjeras en Berlín, en concreto de la Carlomagno y demás, y lo estaba bajo el mando de Gustav Krukenberg, que era el general, en este caso, encargado de estas tropas. Poquitos días antes estuvo en otro edificio un poquito más solemne, en la plaza de Gendarme Market, en una ópera, que hay muy chula, por cierto, que se conserva, y al lado hay 2 catedrales, una a cada lado de la plaza, para chulos, ¿no? Allí, venga, una catedral, no, 2 de la ópera, y allí es donde tuvieron antes los Waffen-SS franceses, por ejemplo, el puesto de mando, ¿no? Pero tienen que ir al metro. Y luego, por supuesto, el metro también era una barrera muy importante para evitar esas filtraciones de tropas de asalto soviéticas. El tema se ha hablado mucho, ¿no?, sobre el tema de la inundación del metro. No tiene sentido hacerlo en las primeras fases de la contienda porque le estás dando un uso, lógicamente, para civiles y militares. Te interesa tenerlo activo. También es una zona muy interesante para desplazarte de un punto a otro de la ciudad sin el peligro a morir, porque si te pones a moverte en superficie, pues al mínimo descuido te llevan por delante, pues aquí lo estás haciendo con total seguridad. Y es algo que, por ejemplo, en los libros que te comento que escribí sobre la batalla de Berlín, es algo que es un escenario fundamental. Sí. ¿Cuándo se inundan? En la fase final. Hay quien dice que hay una orden, que mandan a los SS a ir a reventarlo. Está todo muy discutido. Yo creo que está todavía muy por ver ese episodio. Lo que sí que es cierto es que muchos o ciertos tramos de la red del U-Bahn, del metro berlinés, colapsan por la tralla de bombazos que se están comiendo en la superficie. Sí. Es que es así, eso es impepinable. Se ha ocurrido con una mega estructura, que es la autovía subterránea, que está al lado del Spree, imagínate. Y además, Berlín, si alguno va por allí o ha estado en Berlín, si se fija, es la ciudad que está eternamente en obras, siempre está haciendo obras por un lado por otro. Fijaros en la tierra. Es súper oscura, está empapada en agua, hay un nivel freático súper alto. Berlín era un pantanal cuando se construye, cuando esos primeros asentamientos. Las colinas que hay en Berlín, en la actualidad,
la mayoría son artificiales, de Sí, son escombros de la guerra escombros, ¿no? que se han ido Escombros, gran acumulando. parte de ellos. Exacto, Sí, sí, sí. exacto. O sea, es un nivel freático bajísimo. Entonces, a nada que se hace, pues imagínate, pues cae una sucesión de bombas en un punto concreto, pues eso va a colapsar. Y es lo que ocurrió en muchos puntos del túnel de Berlín. ¿Vale? Luego porque en muchos documentales, incluso películas, lo consideran como una orden de demolición, que no digo que no, pero no de toda la red, por supuesto. Lo que sí que hubo duros combates, ¿no? Eso sí, Sí. que no hubo ninguna discusión, que después Sí. una parte le ha caído porque se ha una bomba o porque se ha volado, pero sí que Sí. en esta guerra subterránea en el metro de Berlín, no sé si fue más dura que en superficie, pero sí igual de dura. Sí, tú piensas que en la red de metro va a haber tramos que la luz desaparece porque la corriente eléctrica en algunos puntos Sí. de la ciudad pues ha desaparecido literalmente y están, como dicen muchos veteranos, están en la Edad Media, iban avanzando con antorchas, con linternas, con lo primero que pillaban. Es muy interesante porque sí que es cierto que en algunas escenas de combate que presenciaron testigos, combatientes, tú fíjate cómo tienes el monitor ahora, ¿no? Que yo voy a hacer la prueba aquí, tengo la cámara delante y extiendo la mano, ¿verdad? ¿Qué tenemos? 1 metro más o menos. Bueno, pues hay muchos testigos que aseguran que era tal la cantidad de polvo en suspensión que había en el ambiente, de las llamas, del humo, de los escombros que se estaban colapsando por todas partes, que dicen que no alcanzaban a verse los dedos de la mano con el brazo extendido. O sea, eso ya habla por sí solo. Se dio el caso de que se cruzaban unidades de rusos con alemanes o de algún soldado tal que se metió directamente entre rusos, ni se dio cuenta ni cómo ni por qué, y era por la cantidad de polvo que había en el ambiente. Y se cayó por si acaso, mejor no. Y dijo, bueno, me tiro al suelo, me hago el muerto, por si acaso. Pero es literal, o sea, esto que te digo lo he escuchado de gente que ha estado allí o familiares de gente que estuvo allí, ¿no? Luego, fíjate que estamos hablando de una lucha subterránea en el metro, donde efectivamente pues la diferencia entre vivir o morir es en saber si el tío que tienes delante es tuyo o es de los otros. Hubo bajas en ambos bandos por esto, ¿no? Por errores que no se identificaron o que en los mapas no señalaban si esta estación era nuestra o era de los rusos o era de los alemanes o de quién era, ¿no? No había esa confusión enorme. Lo que te digo, los cuarteles generales subterráneos eran itinerantes. A veces podía funcionar el metro, pues o lo empujaban o si había corriente tiraban de metro y literalmente pues la lucha era a ciegas, literalmente, ¿vale? Luego, otra cosa que dicen muchos de los que estuvieron allí, el calor, el hedor, el olor a muerte, a suciedad, a humanidad, vamos a llamarlo así, es algo que no se les va de la cabeza a muchos de los que estuvieron allí, porque era un ambiente literalmente opresivo. Es más, hay gente que asegura que las paredes estaban, entre comillas, llorando. Era de la cantidad de humedad que había, pues estaban literalmente mojadas y caía el agua de las paredes. O sea, ya no solo de las fisuras que podía haber, era de las... ya sabes que muchas estaciones en Berlín están con baldosines y se ve perfectamente, ¿no? El efecto de la humedad ahí, ¿no? O sea, esa es un poco la lucha que tienen. Y luego también hay una ventaja con la que cuentan los alemanes, que son muchos niños, son de Berlín, los que están en las juventudes hitlerianas de Berlín, están combatiendo ahí. Se conocen la red de metro como la palma de su mano. Y son uno de los grandes artífices de esa lucha antitanque dentro de la batalla de Berlín. A partir del 28, si alguno se está fijando en fotos de la batalla de Berlín y ve los tanques, los carros de combate, cuando los alemanes se van acercando cada vez más al centro, se ven fotografías de tanques que han soldado somieres de camas, los han puesto alrededor de la torreta, de las ruedas, les han forrado con colchones, todo para evitar las cargas explosivas que lanzaban con los Panzerfaust, esos bazookas, por el sistema de carga hueca. Correcto. Un arma que, bueno, empezó siendo un arma antitanque de corta distancia, entre comillas, lo de corta distancia, 30 metros, pero que luego pues fue aumentando 60, 90, 100 metros, y que los chavales pues eran expertos en utilizarlo, porque eran como ratones que salen de un sótano, asoman, pegan el cebollazo y se meten, pum, y salen por otro punto del metro. Eso es algo que literalmente volvía a locos a los soviéticos. O sea, ya no solo en el metro, sino estos activos tan importantes que tenían los defensores, ¿no? Gente que conoce los sótanos, todos los barrios de Berlín. De hecho, sobre este tema tengo un par de artículos de armas sin retroceso alemanas en la Segunda Guerra Mundial en el blog,
que es muy interesante, en el que se habla de todos estos sistemas del Panzerfaust, Sí. pero es muy interesante aún más un arma que espera un momentín, la voy a buscar, esperad. Que es la Panzerburg-Mine. Es una granada con un paracaídas pequeñito que se usaba al final de la guerra, sobre todo por las Volkssturm, y era la misma cabeza que el Panzerfaust, lo único de granada de mano. Y para permitir la caída que tiene que tener de 45 grados, creo que es el impacto, tenía un paracaídas. Es interesante porque se utilizó alguno seguro que en esta final de la batalla de Berlín, porque es un arma justo de estas del final, ¿no? Estas armas de la solución, estas armas definitivas que iban a salvar al Reich. Sí, exacto. Ahí la verdad que ves fotografías de gente cómo está entrenando, sobre todo de cara a la propaganda. Hay alguna señora que se la vi con el abrigo de piel, con el Panzerfaust, y un oficial explicándole cómo funciona, tal. Lo que sí que es cierto es que se hicieron armas, no te voy a decir que de forma improvisada, porque lógicamente esto tiene que pasar un control, ¿no? Sí. Pero son cosas que, fruto de la evolución de la guerra y de las necesidades, pues se van creando. Incluso había un fusil de asalto especial para la Volkssturm, que era como, entre comillas, salvándose las diferencias, un STG-44 más reducido, más tosco en los materiales, el cargador así también con esa forma verde curvo. Te encuentras de todo, incluso rifles más pequeños para los chavales, esas granadas. Y algo que, por ejemplo, los rusos también utilizan sobre la marcha, aprendieron de Stalingrado, los dos bandos, por supuesto, que cuando te tiran una granada por la ventana, pues es una putada, porque como estés dentro de la habitación no sale vivo ni Cristo. Sí. Por lo tanto, ¿qué hacían? Pues ponían colchones, ponían somieres, ponían tal. Entonces, unos y otros utilizan granadas y ponen como unos anzuelos alrededor de la carga, para que se quede colgando del somier, del colchón, entonces se queda, ¡pum!, revienta, descojona entero la defensa y ya tiran detrás. Ya va. Sí. Exacto, pues es algo que se ve también en la batalla de Berlín. O sea, podría estar contándote aquí anécdotas 3000 porque son ingenios de la maldad humana, de cómo se va superando día tras día en la propia batalla, ¿no? Ya te digo, el tema de los carros de combate es algo que me llamó mucho la atención porque no comprendía al principio, digo, pero ¿cómo es posible que vayan unos con unos colchones aquí soldados, nosotros como unas rejillas? No lo alcanzas a comprender, pero tú piensas, dices, coño, si es que los soviéticos tienen una red logística brutal que han ido acercando cada vez más a la ciudad de Berlín, pero es que luego también no dudan en aprovechar talleres de la periferia para utilizar todo tipo de herramientas para ir tuneando los carros de combate, cosa que los alemanes, si te fijas en las fotos, lo único que les sirve un poco de ayuda, les cubren con sábanas, con cosas así un poco raras, con vegetación para disparar un poquito al cobijo de los árboles, de los parques y tal, pero no utilizan unas defensas de este estilo, pues porque lógicamente ellos están a otra guerra, que es defenderse, pegar 4 tiros y desaparecer y hacer una envolvente por otra calle. O sea, esa es otra guerra totalmente distinta, ¿no? Y aquí los alemanes, por ejemplo, juegan con esa desventaja, que sí, tenían una red logística, pero cada vez que se va reduciendo más al centro. De hecho, los españoles coinciden en el tiempo y en el espacio en el área del Ministerio del Aire, que es uno de los últimos puntos donde los alemanes tienen esos centros de reparación de los carros de combate. Salen a veces a reparar, claro, en mitad de la noche, oye, que hay un carro de combate descojonado no sé dónde, salen de allí, lo reparan y vuelven. O sea, es algo muy, muy, muy sobre la marcha todo. Y aquí, por ejemplo, en esta fase a partir del 28 de abril, hay microbatallas que protagonizan carristas como, por ejemplo, Diers o Turk, dos de las Waffen-SS, que son, vamos, yo leí en su día sus testimonios y es desgarrador ver cómo están en tan manifiesta inferioridad y aún así siguen luchando. Cada uno por sus motivos, pero siguen luchando y muchas veces dicen, bueno, es que yo tengo que proteger a la infantería y a su vez la infantería me protege a mí, etc., ¿no? Estos dos chavales, porque son chavales al fin y al cabo, pues como carristas soviéticos que están en el ataque, pues de 20 y pocos años, 18, 19, 20 y pocos, tienen a su mando un Königstiger, lo último de lo último de los alemanes, y lo tienen en Berlín, ¿de acuerdo? Uno creo que iba con el número 101, el de Turk, quiero recordar, y el 131 creo que era el de Diers, quiero recordar. Ambos de un batallón pesado, un Panzerabteilung de los alemanes, de lo último que lucha en Berlín, y que justo, fíjate qué casualidad, que siguen
prestando apoyo a la infantería hasta que se quedan sin munición, regresan a los centros de abastecimiento, vuelven al frente y así sucesivamente. Y, por ejemplo, el propio Turk tenían órdenes de no abandonar los carros salvo peligro inminente para la tripulación o que estuviesen en una encerrona que lo tenían que dinamitar. Bueno, Turk hace una de esas defensas heroicas de la estación Anhalter, muy cerquita de la Cancillería del Reich, a pocos cientos de metros. Se carga más de 10 carros de combate y vehículos blindados enemigos durante horas de combate. Esto hay que pensar que el carro no está en una posición estática, se están moviendo por la ciudad, ¿de acuerdo? No es, si te quedas estático te fusilan ahí vivo con la artillería, ¿no? Pues fíjate tú que después de recibir no sé cuántos impactos de los blindados enemigos, la única vía de poder inutilizarlo fue un proyectil de artillería que le cayó en una oruga, la reventó, no se podían mover y siguieron disparando hasta que se quedaron sin munición y se largaron de allí. O sea, ese era el nivel que había, ¿no? Hasta la última oportunidad de uso, sí. Exacto, o sea, y en este caso, por ejemplo, no lo dinamitaron. Diers, por su parte, sí que luego lo citaremos un poco el micro episodio de los posibles escapes de jerarcas del Tercer Reich, pero Diers sí que logró dinamitar su propio carro. Pero esto es a lo que se expone, ¿no? Que cuando llegan con el carro a vanguardia, está en una desventaja manifiesta y ni siquiera cuentan con esos, vamos a llamarlo así, ingenios de protección que van poniendo los rusos sobre la marcha. De hecho, tendré que comentarte algo que es muy habitual en la batalla de Berlín, que es que estaba buscando una foto, torres de carros en trinchera, ¿no? Sí, también. Es una forma de defensa bastante económica, vamos a llamarlo así, porque tú piensas que en las fábricas aledañas o carros que se han quedado inutilizados, lo que hacían, cogían con un carro de mantenimiento, que es como un carro de combate, sin torre, pero que han puesto una grúa, ¿no? Entonces tú eso lo puedes ir moviendo por toda la ciudad. Lo ponían a ras de suelo, a cota cero, con una más o menos camuflado, y un tío se metía debajo, lo operaba desde dentro, cargaba, disparaba, apuntaba, todo lo hacía un solo tío, ¿no? Y la verdad que era una posición defensiva muy curiosa, muy improvisada, pero que bueno, tampoco es que causaran vamos a decirlo, bajas estrepitosas entre el enemigo, pero bueno, era un punto fuerte y la verdad que como era el perfil tan bajo, pues era a veces difícil de darle, sí. Sí. Eso es. Pues más o menos, al final podemos un poco ya, para que la gente lea tu libro, ¿no? Y profundice en ello sobre la batalla, podemos un poco, la batalla del Reichstag, bueno, es muy conocida, sí, pero yo creo que lo que más genera, ¿no?, un poco el mito y lo que más se habla es casi de la toma del búnker de la Cancillería, ¿no? Es decir, ¿qué sucede en ese búnker que, bueno, conocemos gracias a este libro, en parte, ¿no?, y la película El hundimiento, ¿no?, que es justo lo que dio a conocer al gran público un poco esa lucha por el búnker. Sí. Sin entrar en detalle, pero bueno, podemos incluso debatir, ¿no? ¿Estaba Hitler ahí quemado? ¿No estaba quemado? Eso es un debate, el gran debate. Eso da para monográfico, macho. Mira, yo te voy a decir, me acuerdo que cuando estuve documentando los libros, lógicamente, aparte de visitar sobre el terreno los sitios, una de las primeras cosas que consulté fue con una funeraria, ¿vale? Fue una funeraria y pregunté. Luego, lógicamente, aparte, algún conocido que tengo en la Policía Nacional, Guardia Civil, que se dedican a temas forenses, ¿vale? Les pregunté, digo, ¿cuánto cuesta o cómo se hace desaparecer un cuerpo? ¿Vale? Eso es chulo, si lo buscas por internet, investigalo. Y bueno, hoy en día lo puedes investigar en internet, pero dije, tú ya me conoces, soy muy obseso de la perfección de la información y dije, voy a los profesionales, ya está. Bueno, me dijeron, hay que meter en un horno, con unas condiciones de presión constante, una temperatura de más de 700 grados durante no sé cuántas horas, ¿vale? Eso para que queden cenizas. ¿Vale? Lo que dan a la gente luego una urna y tú que te llevas, pues eso, en un vaso de cubata un poco grande, te llevas ahí a tu familiar o a tu amigo, lo que sea, te lo llevas ahí, ¿no? Pues eso se consigue con más de 700 grados a una presión constante durante varias horas, ¿vale? Eso es lo que hay. Vale, ahora me dicen, a ver, hemos sacado al supuesto cadáver de Hitler enrollado en una alfombra, en una zanja, en el suelo de Berlín, que eso es más poroso que otra cosa, y han tirado 200 litros de gasolina que han sacado ahí con gomas chupando de los coches, de los depósitos de los coches del parque móvil de la Cancillería, ¿no? El amigo Kemka. Los testimonios
varían bastante. Pero un profesional, ¿qué te va a decir? Que tú eres capaz de desintegrar un cuerpo enrollado en una alfombra con gasolina, ¿de acuerdo? Que lo va a chupar el terreno gran parte de lo que eches ahí. A mí, desde el punto de vista técnico, me parece algo imposible. Yo tengo aquí una foto que no sé si es o no la que es cierta. Es con una especie de tumba de un sarcófago. Sí. Y no es un cuerpo en cenizas, hay como bulto. Exacto. Es que la versión que se ha basado gran parte de los historiadores es de un libro de Hugh Trevor Roper, un historiador británico que estaba al servicio de los servicios de inteligencia, valga la redundancia, británicos, que visita el búnker mucho tiempo después de que concluya la batalla y se pone a entrevistar a gente que había hablado con un testigo que estuvo allí. Es decir, que gente de primera mano entrevistó a muy poquitos y los testimonios habían variado bastante, ¿vale? O sea, él no vio el percal en primera persona, ¿de acuerdo? ¿Quiénes llegan allí en primera persona? Los rusos llegan en primera persona. Una de las primeras cosas que hacen las mujeres soldado o las mujeres que entran como cuerpo auxiliar de los soviéticos es desvalijar el armario de Eva Braun. Eso es lo primero que hace. Venga, fugu. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido en las horas previas al suicidio de Hitler? Lógicamente ha habido una estampida. El que ha podido irse se pira. Eso está claro. Yo he escuchado de todo. Desde gente que ha sido su guardaespaldas, diciendo que Hitler a partir del día 20, esa imagen que tenemos de Hitler que sale al patio, ¿no? Al jardín de la Cancillería a felicitar a los niños, que se le ve la mano, que le tiembla, en las imágenes de documental real, no hablo de la película, que lógicamente el Bruno Ganz lo hace fantástico. Tú ves un Hitler decrépito total, o sea, está reventado, ese tío está ya tal. Hay gente que dice que ese no era el Hitler de verdad, que si podía ser un doble, o sea, escuchas de todo. Hay testigos que han compartido toda su vida en la guerra con Hitler que dicen que el cambio de personalidad de Hitler es abismal a partir del día 20. ¿Quién te dice que no se ha pirado o que le han sustituido? Vete a saber. De hecho, hay también, hay una foto que es la que dicen que es más última, ¿no? Que es esa que está como en unas ruinas de un edificio que sale a lo lejos, pero bueno, claro, se le ve un poco el bigote y poco más. Sí, y poco más, exacto. Hay gente que lo ha analizado que dice que no es, ¿de acuerdo? O sea, de todo. Es la última foto de propaganda que hay de él, me parece. Lo normal es que si tú, lo que dices, si tú eres un SS de los que está ahí de su escolta personal y te dicen hay que quemar al Führer hasta que no quede ni el empaste, pues tío, la orden la cumples hasta la última consecuencia, vamos, y es así. Y después una foto que no sé si conoces, una que estoy viendo ahora mismo, en la que hay unos soldados soviéticos en una zanja hablando con unos estadounidenses y británicos. Y justo detrás hay algo que parece un horno, pero no sé yo. Sí, les indican... Sí, tú piensas que en el búnker hay un montón de canalizaciones para entrada y salida de aire, ¿vale? No es algo hermético, hay respiraderos, había un montón de ornamento por ahí, o sea, puede ser cualquier chapa de cualquier cosa, o sea, puede ser cualquier, yo que sé, un cacho de un avión, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí que es cierto que los soviéticos... apuntan a una zanja y un soldado descubre como que ahí estaba Hitler, tal y cual, pero lo que dices tú, te puedes encontrar un cuerpo a medio chamuscar, como por ejemplo fue el caso de los Goebbels. Eso sí que tienes fotos hasta la saciedad. ¿Por qué de Hitler no hay fotos hasta la saciedad? Eso es algo que me llama a mí poderosamente la atención. Yo la única foto es esta que estoy poniendo ahora mismo, una que es... ¿Ves un bulto? Es un bulto quemado, sí. O sea, es que no ves... luego, hay una cosa que es interesante porque... Pero bueno, como sí. Los negacionistas, ¿no? Los que dicen que no murió aquí, dicen que no se puede incinerar y que de cenizas, no. Lo que encontraron los soviéticos no fue cenizas, es un bulto. Un bulto, exacto. Sí. O sea, sí, yo me puedo... Es que te digo, porque hay historias que muchos defienden que no... murió Hitler porque las cenizas no puede quedar, no, es que no quedó cenizas, está aquí claramente la imagen. Exacto, o sea, es que para que un cuerpo se volatilice, o una de dos, te cae un pepino de la artillería que no quedan de ti en los cordones de los zapatos, o la opción B, te achicharran en unas condiciones controladas como ser un crematorio profesional. O sea, a mí se me antoja bastante complicado. Lo que dices, no, es que lo que hay es un bulto, vale, ¿qué hacen con ese bulto? Se lo llevan... Sí, puede ser cualquiera, sí. Puede ser cualquiera, o sea, es que puede ser cualquiera. De los Goebbels, sí, de los Goebbels hay fotos, hay radiografías, se hacen autopsia, o sea, es que ves a los niños que están envenenados, que están inmaculados porque estaban la palmaron en la cama, en su habitación, pero los Goebbels se pegan un tiro, Joseph, el marido, le mete
a la mujer un tiro, luego se suicida y con lo poco que queda de quemar a Hitler, pues les calcinan a los otros y se les ve medio achicharrados. Pero eso ha sido con un roción básico de gasolina, que eso no nos llevemos a engaño, con lo poco que sobró. A Hitler se supone que le tiran ahí 100 y pico litros encima. O sea, pero hay que, cuando tú quemas combustible, solo quema la parte superficial, el resto está exacto. como el agua. Y lo que decía del suelo, es que es poroso, eso traga que da gloria, ese suelo de Berlín. De verdad, es que, insisto, si cualquiera va a un parque de Berlín, que esté lógicamente sin acondicionar, que haga así un poquito con la mano. Es que enseguida es un terreno muy poroso. Entonces, bueno, yo ahí no voy a ser el que diga si se marchó, si no. Yo lo que había oído siempre que con los restos estos que encontraron, esta masa amorfa de gente, sí, lo habían llevado a Moscú y lo habían analizado. Pero no sé exacto. Sí, hay un documental muy bueno de unos científicos reputados estadounidenses que les dejaron 1 hora con las muestras. Cogieron un cráneo y dijeron que ese no era un cráneo de hombre, sino que era de mujer de entre 30 y 40 años, que curiosamente coincide con la edad de Eva Braun, que bueno, ¿quién te dice que no la pegaron un tiro, la dejaron ahí? O vete a saber. Luego, lo de los dientes de Hitler, lo mismo. Es que, a ver, ¿a quién entrevistamos? Pues mira, al ayudante del dentista que le había hecho el puente y no sé cuántos rollos en la boca a Hitler. Y dicen que son pruebas irrefutables, que es que resulta... Hasta yo he oído que hasta había planificado ponerle a finales de abril y principios de mayo parte de la dentadura nueva y que estaba esperando a ser puesta en un despacho de la Cancillería. Bueno, tampoco sería tan raro. O sea. Que no sería algo extraño, pero dices, joder, ¿por qué no? No hay cualquiera que haya ido al dentista deja pasar meses para no volver. Exacto, dices, voy a ir a la tortura ahí otra vez. Claro, no quiero. Por experiencia, intento alargar lo máximo posible. A todos nos pasa lo mismo. Entonces, no sé, yo las pruebas las veo muy cogidas con pinzas todavía, y eso, que lo del Kremlin, bueno, se supone que es los restos de Hitler físicos que quedan, porque las ruinas, es decir, las cenizas, los restos mortales, se supone que empezaron una peregrinación, que los enterraron en un bosque en el lugar de ocupación soviético, que luego estaban enterrados en un cuartel soviético, que luego los sacaron, los quemaron y las cenizas las echaron a un afluente del Elba. Hay de todo. Está claro que si fuese soviético o estadounidense iba a hacer lo mismo, los iba a tirar por algún sitio para que no quedase constancia de ellas. Es decir, claro, para decir, bueno, pues no es un lugar de peregrinaje. Igual que se hizo con Bin Laden, supuestamente. Que en algún lugar del mar estará. Por ejemplo, Bin Laden, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está? No, es que no se basa en porque no interesan. Las coordenadas GPS lo sabrá alguien, me imagino, dónde se tiró. Pero... Exacto. Sí, porque por ejemplo con Saddam Hussein sí que se hizo, se le capturó tal o cual y se ve el muerto que le cuelgan y que tal, pero no sé, aquí tenemos dos grandes misterios de la historia, ¿no? ¿Qué pasó con Hitler y qué pasó con por ejemplo, con Bin Laden, ¿no? O sea, son cuestiones tal, ¿no? Pues esto es un poco, ya digo, lo que ocurre sobre todo la noche del 1 de mayo en adelante, o del 30 a la noche al 1 de mayo también, que muchos salen por patas del búnker. Dicen, uff, aquí no me quedo, aquí me marcho. O los que se quedan es para suicidarse o para cometer sus últimos cometidos, como los operadores de radio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que se monta una expedición que aparece, por ejemplo, en la película del hundimiento. No es 100% como narra el hundimiento, a ver, le dan otro dramatismo y tal, pero uno de los últimos Königsteiger que quedan en pie de guerra todavía, nunca mejor dicho, que están aptos para el combate, los agolpan, digamos, en la zona este del centro de la ciudad, en la estación de Friedrichstraße, que es una calle enorme que cruza el río Spree y que va hacia el norte. En ese puente, en el Wiedendamer, se produce uno de los combates más cafres de las últimas horas de la batalla de Berlín, ¿no? Montan una columna blindada donde el Königsteiger de Diers, este héroe Panzer, ¿no? de la fase final de la batalla de Berlín, encabeza esa columna. Van varios vehículos blindados detrás, con militares, con civiles que quieren salir de allí como sea. Y también se habla de que en esa columna está Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, y el doctor Stumpfegger, que es el que les administra el veneno a los hijos del matrimonio Goebbels. Pasan el puente y automáticamente se monta un combate terrible nocturno, donde el propio Königsteiger de Diers tiene que recular. Los civiles, los militares que están pasando el puente caen como piojos, es una auténtica masacre. Uno de los
proyectiles antitanque que lanzan los soviéticos revienta muy cerca del carro de combate de Diers, estalla, al carro no le pasa nada, sigue avanzando, pero ahí se dice que es donde muere Martin Bormann. Uh-huh. Supuestamente, otros dicen que le ven salir herido con el doctor y que terminan masacrados delante de la estación Lerterbahnhof, que es la estación principal hoy en día de Berlín, muy cerquita del Reichstag. Teorías hay varias, y otros te dicen que si se pide a Sudamérica, etcétera, etcétera. Bueno, el caso, lo normal es que hubiese palmado en el puente, intentando salir hacia el norte o ya tirando hacia la estación. Eso sería lo lógico. Lo que sí que es real es que Diers penetra en las líneas soviéticas, rompe hacia el norte, y al poco de romper el cerco, ya su superior le dice que hay que abandonar el carro, que cada uno se pire de Berlín como pueda, lo dinamitan, lo revientan, y salen de allí pues vestidos, te puedes imaginar. Se meten en talleres, en fábricas, se visten como que son trabajadores forzados, imitan acentos extranjeros, el otro tal, total, que se escapan de Berlín muy poquitos de esos que intentan romper el nudo norte de las líneas soviéticas. Lo consiguen, muy poquitos, pero rompen. Y dentro de esa columna hay muchos de la gente que salió del búnker a última hora, como nos ponen en la película, que uno se rinden y tal, pues bueno, gran parte de esa gente tiró por ahí, por esa ruptura del norte, ¿no? Pues más o menos estamos ya en los últimos extentores, ¿no? Digamos, del Tercer Reich. Uh-huh. Algunos confiarían en la famosa frontera alpina, ¿no? Es decir, donde en teoría Hitler había puesto su gran última defensa, en los Alpes, ¿no? Sí, porque allí, por ejemplo, en Berchtesgaden, que sería ese lugar, vamos a llamarlo así, en la base de la montaña donde donde Hitler tenía el Berghof, tenía el Nido del Águila, yo lo he visitado. La última vez creo que fue en el 2018, 2016 o 2017. El enclave es espectacular, es muy bonito, es una zona de montaña, pues la gente que le va al esquí le encanta aquella zona. Yo pasé en coche por debajo, justo está a la altura de ese lago también, ¿no? Alemán. Sí. Yo pasé por ahí, lo vi, dije, está ahí justo, me imagino, me parecía. Sí, señor. Pero no me desvié, ¿no? Son 2.000 metros, ¿eh? No, por eso, no me desvié. Se ve. Sí, se ve, sí. Tú vas con el coche, lo ves allá a tomar por saco una casita pequeñita arriba, que hoy en día es un restaurante, pero bueno, sigue manteniendo el ascensor, es una barbaridad. Y ahí es un poco lo que él había planteado en la zona sur de Baviera, ya con los Alpes, montar una especie de último bastión, de último fortín, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, Himmler tiró para arriba, para Hamburgo y demás, pues otra gente tiró para el sur. ¿Qué se encuentran? Bueno, gente que sale, que ha podido evadir el cerco sur, que es, si quieres comentamos aquí brevemente lo que fue las batallas en Zosen y Halbe. Hay gente que antes del 25 de abril ha pasado por Halbe, por Zosen, que todo esto está al sur de Berlín. En Zosen es importante citarlo porque allí estaba el centro de comunicaciones de todo el ejército alemán, ¿vale? Es una red de búnkers enorme que se pueden visitar hoy en día, que aprovecharon los rusos después de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, para la Guerra Fría y tal. Y bueno, es espectacular el entorno. Y Halbe es otra ciudad, vamos a llamarlo así, un pueblo grande, donde se produce uno de los últimos enfrentamientos entre soviéticos y alemanes, porque allí, tú imagínate, hay un ejército alemán, creo que era el general Wenck o Busse, creo que era Busse el que estaba allí, que contraviniendo las órdenes de Hitler de ir al rescate de Berlín, lo que hace es tirar hacia el oeste, hacia el Elba, para sacar a todos los miles de civiles y todos los miles de militares que ya estaban hartos de la guerra y dijeron, de aquí nos vamos y vamos a intentar salir con vida. La batalla en los bosques fue espantosa. Ya te digo que he tenido no sé cómo decirte, si el gusto o la desgracia de visitar aquello, porque es uno de esos sitios que te dejan marcado para toda tu vida. Sobre todo cuando hablas con gente mayor, que entonces eran niños, y te cuentan cómo en sus casas, en los sótanos, chavales jovencísimos del ejército, claro, imagínate un chaval de 18 años alistaba ya la fuerza o lo que sea, tirando el uniforme y vistiéndoles de civiles para que no les matasen los rusos cuando llegaran allí. O sea, es brutal, porque sí que hay casos documentados de casas que las reventaron enteras de arriba abajo los soviéticos cuando entraron, porque vieron a un tío de las SS herido que estaba allí metido, no sé cuál. Ya nos andaban con bromas, ¿no? Entonces, la lucha ahí es espantosa. Hay un artículo que también lo metí en el libro de Soldados, Hazañas y Batallas, que lo narro al detalle. Y la verdad que hoy en día pues puedes ver ese cementerio militar y cementerio de civiles que de verdad te ponen los pelos de punta, ¿no?
¿Por qué es interesante este sitio? Porque era una vía natural de escape hacia el sur de Berlín que utilizaron muchos que fueron a esa fortaleza alpina, ¿de acuerdo? Que luego, lógicamente, entre otros, pues aparecieron por allí los norteamericanos. Pero Halbe y Zosen, insisto, dos escenarios brutales de los últimos de la Segunda Guerra Mundial. Uno por ser el nudo de comunicaciones, que por cierto, los búnkers de Zosen, se habla que alguno de los constructores es el que hizo el propio de Hitler en Berlín. Y meterte en uno de estos de Zosen es meterte en el Führerbunker. Es exactamente igual, ¿no? Es exactamente igual. Y básicamente, pues cuando los alemanes que se libran de milagro de ese cerco el 25 de abril, se marchan a la fortaleza alpina y si te fijas, hay batallas, microbatallas, pero ya no son de esa trascendencia, porque ya muchos dicen, mira, tío, ya esto ha acabado, no me voy a morir aquí. No voy a intentar sobrevivir lo máximo posible y que muera otro por esta causa perdida, ¿no? Exacto. Bueno, hay de hecho científicos que van allí, pues el propio Werner von Braun y compañía, que se rinden en esa zona, porque a los americanos pues dicen, ¿para qué? Ya. No, de hecho, en estos últimos días la única obsesión de gran parte de los soldados de la Wehrmacht, y ya lo digo ya de las Waffen-SS, era huir hacia Occidente para rendirse ante los estadounidenses y británicos. Sí, porque tú piensas que los rusos, sobre todo aquellos que habían luchado en el frente ruso, ya sabían cómo se las gastaban, se podían esperar el trato después de pues todas las tropelías que habían hecho unos y otros. El enfrentamiento ya no es militar, ya es ideológico, por lo tanto ya es una guerra de exterminio mutuo. Entonces la opción de irse hacia el oeste estaba clara. Todos los que pudieron, incluso, bueno, lo que te comentaba, el ejército de Busse, si me quieres confirmar, yo creo que era el 12º ejército de Busse, es el que rompe hacia el oeste y es el que se encuentra con los norteamericanos. Y todo el que puede se mete ahí. Y tienen que atravesar todo el bosque de Halbe y ya te digo que es un auténtico infierno, pero logró salvar este general a miles de militares y de civiles alemanes que querían huir de los rusos. No, aquí pone 9º ejército. 9º ejército de Wenck, entonces puede ser. Se le preguntó a Busse por qué había tomado el mando del 9º ejército si consideraba que la guerra estaba perdida. Vale, y el 12º era de Wenck, entonces puede ser. Espera. Busse tuvo el puesto de jefe de operaciones del entonces general Heinrich von Manstein en el 11 ejército del frente oriental, pero eso fue en el 42. Sí, no, es el 9º, en el 45. Y Busse recibió la orden de dirigirse al oeste a encontrarse con el 12º ejército de Walter Benck. Entonces es el 9º de Busse, exacto. Sí, es que estaba hablando de memoria, me he puesto a buscar mientras. Sí. Creo que la gente entenderá que esto hay que decirlo que todos los datos que estoy soltando son de memoria, o sea, sí. Literalmente. No hay guión aquí, ya te lo digo yo. El guión que teníamos era un par de líneas y ya desapareció. Y ya está, nada, medio folio y mal puesto, ¿no? Pero sí, el 9º ejército de Busse, ya te digo que es un poco el que gesta esa heroicidad de intentar salvar a todos los que pueden, porque fíjate que los americanos, los británicos, caen unidades vamos a llamarlo así, de unidades alemanas, donde hay rusos, donde hay desertores del ejército rojo que se han pasado a combatir con los alemanes, que literalmente se los entregan a los rusos y dicen, toma, estos no son alemanes para ti, o gente de las Waffen-SS que son reclamados por el ejército rojo. Te puedes imaginar, eso les estás condenando. Ya te digo, muchos ante la duda pues tiran para el oeste, ¿no? Y eso es lo que hubo. Y por eso esa brutal lucha en Halbe. De hecho, hace poco publicamos en podcast un programa sobre la rendición de una división Panzer, ¿sí? Como muestra un poco de cómo se rendían al ejército estadounidense las unidades alemanas. Está en el podcast, es la rendición. Espera, lo busco ahora mismo por si acaso alguien quiere escucharlo. Recuerdo que lo escuché, estaba súper interesante el programa. Es de Saúl, es una lectura de un documento que encontró de los archivos estadounidenses. Uh-huh. Es la rendición de la división Fantasma, la 11ª división Panzer, en mayo de 1945. Uh-huh. El programa está en iVoox, el que quiera que lo buscará, y si no, justo ahora pondré una descripción en el vídeo una vez que esté editado, para que lo puedan ver, y los que lo están escuchando en podcast lo tienen más fácil. En la propia descripción va a salir el enlace. Exacto. Pues nada, Daniel, yo creo que más o menos nuestro objetivo queda dar unas pequeñas pinceladas de algo tan complejo como es la batalla de Berlín, con la cantidad de unidades, que son muchas, combatiendo en un escenario no muy grande. Más o menos hicimos una visión
alguien echará de menos un movimiento de tropas por la calle Strasse y no sé qué, metiéndose por la avenida no sé qué. No, no era el objetivo era un poco explicar cómo fue esta batalla y espero que a la gente le haya gustado, tanto los que lo vieron en YouTube como los que lo escuchan en Google Podcast, iVoox o iTunes. Espero que todos hayan disfrutado de estas historias. Y el que quiera profundizar más, pues lo tiene muy fácil con tus novelas, ¿no? Con tu novela Los últimos días del Tercer Reich, Berlín 1945 es el título de las dos, mis últimos días en el Tercer Reich, y tenemos también Mi diario de un infierno, que es el primer volumen. Estoy buscando la portada para ponerla. Sí, porque como bien decías ahora, Francisco, la idea un poquito de hoy era, pues eso, como siempre, una charla entre amigos, dar unas pinceladas generales para aquellos que no conozcan muy todo el mundo ha leído algo de la batalla de Berlín, pero igual un poquito, si te fijas, la idea es meter un poquito más al oyente en la experiencia personal de los combatientes, de los civiles, porque el movimiento de tropas, al fin y al cabo, lo puedes leer, lo puedes ver en un documental y demás, pero yo creo que hoy en día, si cualquiera va a Berlín, se lee estos dos libros, va a ambientarse perfectamente en el Berlín del 45. Y antes he dejado un detallito que quería soltaros al final, que era que si cualquiera va a la plaza del Reichstag, el día que vayas, Francisco, vas a ver el Reichstag, bueno, ya Bundestag, cosido a tiros por un montón de sitios que todavía están visibles. Puedes ver en el interior, te tienen que conducir a ello, pintadas de los soldados soviéticos que pintaron con tiza en el interior, pero fuera no existe nada. O sea, que nadie se piense que va a haber lo típico de los videojuegos y tal. O sea, no queda nada, literalmente nada, salvo 4 detalles. Uno de ellos es la embajada de Suiza, que digamos estaba pegada al río Spree y que es el único edificio que queda intacto junto con el Reichstag, que lo remodelaron, por supuesto. Pues la embajada de Suiza, tú vas a ver una mitad que es antigua y una mitad que es moderna, ¿vale? Eso es lo que hay. La mitad antigua es lo único que se ha salvado hasta nuestros días de la batalla de Berlín en la zona centro, porque se calcula que entre un 90 y un 95% de la zona centro quedó reventada, literalmente, de edificios en ruinas. ¿Por qué digo este detalle? Porque aparte de ese puente Moltke que hemos comentado, que todavía está ahí aguantando, estoico, ¿no?, después de que lo intentaron dinamitar, y nos metemos hacia la plaza del Reichstag, vas a ver la embajada de Suiza, la mitad, que es lo único que queda. Pero ahí había un edificio muy importante, que era la Opera Kroll, que hemos citado, uno de los últimos hospitales de campaña, también junto con el Reichstag de las Waffen-SS. Lo demás es una explanada. Y ahí estaba el Ministerio del Interior, en esa esquina, con el puente Moltke, que era uno de los edificios más codiciados por el Ejército Rojo y que, lógicamente, pues lo han dejado, ya no queda nada, es una explanada. Y poquito más que podemos ver de ese centro. Sí que a alguno igual le suena el Hotel Adlon, que ya está justo al lado de la Puerta de Brandenburgo, porque todos tenemos las imágenes de Michael Jackson cuando estaba vivo. ¿Te acuerdas cuando tuvo un hijo que le sacó por la ventana y le agitó? Sí. Pues eso es el Hotel Adlon de Berlín, y ese fue el último hospital de campaña de la Wehrmacht, de los soldados regulares, vamos a llamarlo así, ¿no? Hoy en día, por desgracia, de la batalla de Berlín puedes encontrar cosas, ya te digo, Berlín lo he pateado varias veces, pero de lo que es la zona centro, lo que es la zona del Reichstag, ya prácticamente no queda casi nada, salvo ese apunte que se da, esa curiosidad de la embajada de Suiza. Dice uno también la embajada española. La embajada española, sí, te tienes que ir, pero ya no estás en esa plaza del Reichstag, ya te tienes que ir un poquito lejos, eso es. Pues viajamos un poco, ¿no? Hicimos también un poco de turismo, ¿no?, por este Berlín de 1945. El que quiera puede viajar. Encontré un libro en inglés, a ver si encuentro, en la descripción del audio lo puse, yo no lo tengo, pero me pareció interesante ponerlo, que es una guía de viajes, de viaje de la batalla de Berlín. Sí, está muy bien. Está muy bien. ¿Tienes, no? Lo tengo en la estantería. Obligatorio. Vale, perfecto. Ya como lo compraré cuando viaje. Cuando fui a Normandía, compré uno de David Cabo, que ahora sacó en HRM doble tomo de Normandía, y viajé con ese. Y ahora cuando algún día viaje a Berlín, viajaré con ese. No sé si me dejarán ir a ver todos los puntos que vengan en la guía, pero lo intentaré. A ver, yo te recomiendo que te leas las novelas, porque hubo un lector que me acuerdo que hizo un seguimiento de por dónde iban los personajes,
que la verdad que me quedé bastante sorprendido porque luego se hizo él el recorrido en Berlín y fue visitando los lugares. Digo, ostras. No, ese le gustó el libro. Sí, le gustó mucho porque te metes. Es lo que dicen muchos de los lectores. Te metes, claro, lógicamente. Estás en Berlín de entonces. Sí. Pues nada, ya lo tenemos claro. ¿Y de libros qué puedes recomendar, aparte de tus 2 novelas? ¿Qué libro crees que es el mejor para conocer la batalla de Berlín? A mí me ha gustado mucho el que has comentado de Ryan, está muy bien. Hay muchos. Anthony Beevor, por ejemplo, es un bestseller que todo el mundo lo conoce. Está bien porque es para mí un libro de iniciación, el de Beevor. No es tan denso como otros, ¿vale? Porque sí que te combina muy bien la parte civil. Estoy mirando aquí a mi izquierda que tengo... Beevor sí que se mete mucho, incluso relatos de mujeres y todo eso sí que lo mete... Sí, claro, porque tú piensas que la ciudad está viva mientras se produce la lucha. Estamos hablando de una ciudad que tranquilamente puede haber 1 millón de civiles. Eso es una salvajada de gente. Si no recuerdo mal, el de Beevor empieza en Prusia casi, no empieza en Berlín. Sí, él habla de Shiloh, lo toca así un poco por encima, pero sí, se mete a Berlín. Ya hasta las últimas consecuencias. Tú piensas que cuando estamos hablando de una ciudad... Muchas veces pensamos que es un escenario vacío donde los militares se matan dentro de la ciudad, pero es que aquí es como un Stalingrado, en miniatura, lógicamente, en 8 días, ¿vale? O sea, la gente está viviendo. Salir a por un cubo de agua porque ya no hay agua corriente en tu casa, salir a una fuente pública, hacer cola, como se ve muy bien en la secuencia del hundimiento, te cae un pepino de la artillería y se ha llevado por delante a no sé cuántos civiles. Sí. Y luego hay algo que a mí me llama mucho la atención, tampoco me he querido meter mucho porque si no se extiende demasiado el programa, pero los civiles, si tú te fijas, estamos en mayo, abril y mayo, todavía hace frío en Berlín a esas alturas del año, y en junio si me apuras. Yo donde pasé más calor casi en verano, no fue, en España pasa mucho calor, pero en Centro Europa casca. Sí, es horrible. horrible. Es un clima continental y el frío es frío y el calor es calor. Sí, pues tú fíjate que muchas fotos que vas a ver no de los militares, de los civiles, fíjate en las mujeres y en los hombres, van con mogollón de ropa y con un abrigo enorme encima, pero casi todos. Eso tiene una explicación también. Sí, ¿sabes por qué? No tenían maletas para marchar y se marchaban con toda su ropa puesta. Correcto, porque en las maletas, aquellos que tenían maletas o carritos para llevar al bebé y tal, lo que metían eran las fotos de la familia, porque lo que había, o sea, tus recuerdos, las joyas o los objetos de valor que tuvieras y el resto era ropa. Y si no, te lo ponías encima. Es lo que había. Y los pocos víveres que pudieras llevar encima, porque estaba, claro, todo racionado. Entonces, es algo que va a llamar mucho la atención a los lectores cuando lean las novelas o cualquier otro libro de algún autor. Por ejemplo, Beevor lo describe magistralmente, se nota que ha hablado con testigos, porque eso no lo conoce todo el mundo. O sea, ¿y por qué sale la gente con abrigo? ¿Por qué sale con un carro de niños hasta arriba de maletas y no sale el niño? Porque el niño a lo mejor ha muerto de desnutrición o de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es así, ¿no? Pues nada, muchas gracias Daniel por este viaje a 1945 para conocer la batalla de Berlín. Perfecto, ahora, pues, y aprovecho de que te digo que se me olvidaba, que estamos hablando así de un libro recomendado. Anthony Beevor, insisto, inicial está muy bien, no es muy denso, es muy ameno, pero en las novelas, en las últimas páginas, pongo una relación de bibliografía más destacada porque tengo una estantería, 2 alturas tal, solo de Batalla de Berlín, y te hablo que igual hay como unos 2 metros de libros solo de la Batalla de Berlín. En inglés, en alemán y en español. O sea, claro, es mi batalla favorita. En inglés seguro que hay mucho, en alemán hay mucho, pero en español casi esos dos, Beevor y Cornelius Ryan. Hay más, por suerte, pero hay que buscar cosas descatalogadas, es horrible. Es muy difícil encontrar. Es lo típico que cuando vamos por un sitio se pone, ¡ay! Lo cojo por si acaso. Engancha, exacto, haces bien. Si es de la batalla de Berlín, haces bien. Pues nada, muchas gracias Daniel, ya sabes que esta es tu casa. Cuando quieras puedes volver a belunartishistoriamilitar.blogspot.com para contar tus historias. Esta vez hablamos un poco de la batalla de Berlín, otras veces hablamos de las escuadrillas azules, y cuando quieras, pues cualquier momento que te guste la Segunda Guerra Mundial, que es tu pasión, pues lo contamos y le damos a conocer al gran público la historia, ¿no? Porque al final la historia es como un anzuelo, ¿no? Que al pescar cogemos gente, y si conseguimos que alguien se enganche a esto con este vídeo y ahora compre un libro, pues conseguimos nuestro objetivo, ¿no? Que es divulgar la historia y dar a conocer un poco cómo fue para que no se repita también. Es decir,
los que hablamos de historia militar no somos locos, no nos gusta la muerte, sino que nos gusta conocer el porqué de las cosas y en el fondo también evitar que se suceda de nuevo. Es decir, el que conoce el sufrimiento lo evita. Es decir. Así es. Y es algo que te dicen muchas veces los veteranos y los familiares de veteranos, ¿no? Que ojalá su sacrificio, independientemente del bando en el que lucharon, pues sirva de ejemplo para que no tengamos que pasar por eso otra vez. O sea, fíjate qué palabras, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Daniel, y hasta la próxima historia hablada, que cuando tú quieras estamos en contacto. Pues muchas gracias, Francisco, y un saludo a todos. Os recuerdo que estas historias habladas están en formato vídeo en nuestro canal de YouTube y en formato podcast en iVoox, que también se reproduce en iTunes y Google Podcast. Pero recordad que también, cuando queráis leer, entrar en velunartishistoriamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Nos podéis seguir en todas las redes sociales, y si os gustan nuestras historias habladas y queréis que tengamos más fuerza para seguir contando historias y mejorar un poco incluso la conexión, el problema que tuvimos hoy de conexión, nos podéis invitar a un sistema de micromecenazgo que tenemos, que es patreon.com/velunartis, donde nos podéis invitar a un café, un sándwich o algo más contundente para que tengamos toda la energía para nuestras historias habladas. Muchas gracias y hasta la próxima aventura. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/velunartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.